¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Una alegría volver a verlos a toda mi hermosa comunidad. Gracias por estar aquí. Y sobre todo ya vamos a ver la nueva dinámica que he estado planeando. A ver si me sale esta vez. Pero antes de empezar me dicen si se ve bien, si se escucha bien la transmisión. Un saludito para aquí, Keiber, gracias por el apoyo. Hunter, Rafael, Carlos Anderson, Monse, muchas gracias por estar aquí. Chubi, Erika, muchas gracias a los miembros del canal, bienvenidos. Bester Goat, espero que lo pronuncie bien, bienvenido crack. Dice, veía una repetición ayer y vi la notificación en vivo. Muy buena crack, gracias por el apoyo, bienvenidos. Un saludito para Carlos Anderson, Ayori, Dead Rapper, muchas gracias por estar aquí. Elizabeth, Antoine, Joaco, aquí el buen Joaco, gracias por estar aquí crack. ¿Quién más me falta saludar? Luis García, Assassins, Mari, muchas gracias por estar aquí. ¿Quién más? Edmundo, Isaac, Alex YT. ¿Quién más me falta? Por acá dice, cuando YouTube notifica todo está chido, dice. Bullo Méndez, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablo Sobal, muchas gracias por estar aquí. Al fin un stream en el que puedes llegar, dice. Siempre me agarras en el trabajo. Ah, ya veo Pablo, pero bienvenido, crack. Un solito para ti. Tano, ¿quién más? Benepol, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Valverde, ¿cómo estás? Dice, no se vio mi nombre en la miniatura, dice. Ay, Dios. Pero bienvenido, crack. Un solito para Daniel Diz, Lili. Bienvenidos a todos. Juliano, Frank. ¿Qué más falta? Ya creo que están todos. Buenas noches, bienvenidos. Un buen día, buena noche para todos. Muchas gracias por estar aquí. Tony, ya desbloqueé las T11. Muy buena, clack. Muy buena. Por acá dice, hola, gentita, gracias por el apoyo. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Verán, gente. La dinámica que se va a hacer hoy es básicamente la siguiente, ¿vale? Aquellos suscriptores que quieran compartir sus mejores daños, entren al Discord, básicamente que tenemos en el canal. Voy a dejar en el chat el grupo de Discord que tenemos del canal, ¿vale?
Para que estén atentos, ¿vale? Déjenme ver. Por acá, Joaco, gracias por hacerte miembro 3 meses. Necesito una Berserker. Ya veo, crack. Si van a pedir bendiciones, gente, muchos jugadores me dicen que gracias a mis bendiciones, pero no sé si será cierto a la final, que les sale como es las hormigas que desean. Bienvenidos, cracks. Les voy a dejar por aquí el chat, ¿vale? Les dejo aquí. Fijar mensaje. Listo. El link fijado es el grupo de Discord que tenemos del canal. Entonces la modalidad que se va a hacer hoy es básicamente ir al grupo de Discord y traten de ingresar los que quieran compartir sus daños, o sea, los mejores daños que han tenido. No importa si es un daño bajo, si es un daño moderado o uno muy alto. Bueno, si es muy alto, mucho mejor, para que podamos analizar qué hormigas han usado, si es que están con estrellas o no, o qué hormigas funcionan estando con estrellas o no estando con estrellas, y qué hormigas ahorita están en meta para ver más o menos y guiarnos dependiendo a los stats que tenga cada jugador, para ver una Mary. Sobre todo esto creo que lo voy a hacer cada vez que se ataque una marmota, porque usualmente estamos viendo de que Deans está haciendo unos pequeños cambios. No sé si a todos los jugadores del juego, y esto me enteré hace poco nomás, no a todos les llegó, pero en algunos servidores y en su gran mayoría de servidores llegó una notificación que decía que van a modificar el tema de los daños del pangolín, porque los daños que se reflejaban en el pangolín no eran totalmente verdaderos. Por eso es que algunos tal vez digo yo, ¿no? Notaron que al momento de atacar al pangolín hacían un mayor daño, o sea, hacían un daño mayor al de la semana pasada. Puede que les haya pasado, ¿vale? Dice que me salga la muerte, dice por acá. Lluvia de bendiciones para ti también, mi Tony, dice. Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Listo, gente. Tony, yo te paso el mío, crack, ya sabes. Verán, la modalidad es esta. Vayan al grupo de Discord que tenemos del canal. Entren al grupo de Discord. Te van al apartado que es podcast. Déjenme en cambio la pantalla acá. Listo. Para que estén atentos. Listo. Ahorita estoy en el Discord, gente. Entonces, bueno, si es que ustedes quieren entrar y hablar, adelante, no hay problema. Y si solo quieren entrar y compartir pantalla, también pueden hacerlo, no hay problema. Miren, aquí hay una persona que ya ingresó. Entonces, vayan ingresando. Vamos a ir por orden, ¿listo? El primero que vaya llegando ya vi, y vamos así sucesivamente con todos. Comparten sus mejores daños, vemos qué hormigas han usado, las estadísticas que tienen, y sobre todo hacemos un pequeño análisis sobre todo qué hormigas están usando más. Por ahora, porque ya saben que en tipos de juegos de estrategia hay una moda de usar un tipo de, podríamos decir, un tipo de estrategia, ¿no? Entonces lo vamos a hacer a continuación, ¿vale? Perfecto. Muy bien, vayan entrando, no se preocupen. En orden. Por acá dice Tony, dice, bendíceme con la hormiga de la muerte. Te pongo un altar, dice. Sí les va a salir, gente. Les va a salir su hormiga. Para todos que quieran una bendición, en nombre del Patio, Fil, Espíritu Santis. Y que les va a salir las hormigas que deseen, ¿listo? Solo tengan fe y traten de abrirlas antes de hacer cualquier tipo de incubación. Piensen primero en la hormiga que les salga y verán que les va a salir. Tarde o temprano les va a salir. Por acá, vengan, gentita. Dice, hola Tony, ayer hice 142 millones en la marmota, ¿y cómo voy? Michael, si quieres compartir el daño que tengan, vengan al grupo de Discord para que puedan compartir ese daño, listo, para analizarlo. Vamos ahí con todo. Muy bien, gentita. Listo. A ver, déjenme ver si el bot notificó la transmisión, eso quiero ver. Y sí notificó el bot. Perfecto. Muy bien. Ver. Listo, gente. Ahora sí. Voy a activar mi micrófono. Veamos. Sí. Hola, crack, ¿me escuchas? Déjenme ver si me escuchan porque voy a... Sí. Ya, listo, sí se escucha. Perfecto. No sé si en la transmisión logren escuchar. Me dicen, ¿vale? Voy a bajar un poquito más. Sí lo escucho, pero retrasado. Ah, ya, listo. Ay, no, mi gato se quiere acostar aquí en el teclado. No. Ya, listo.
Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, empecemos por ti, Master. Sí sabes cómo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, déjame ver si se puede. Dale, dale, crack. Listo. Sí, sí, ya estás compartiendo. ¿Pero sí se ve? Déjame ver. Ahorita abro tu transmisión. Está cargando. Ahí pongamos. A ver. Listo. Ahí está pantalla completa. Por acá, gracias Dionir, dice, todos seremos humildes esta noche con el daño de la marmota. Dice, saludos comunidad. Dale Dionir, no se preocupen, compartan los daños que deseen, no se preocupen cracks. Dice, no pensé que le fueran a ganar a Grim. Llegó uno fuerte, crack, llegó uno fuerte. Listo, listo. ¿Me puedes decir si se ve? Espérame, parece que no puedo ver la... Ya debería verse. Listo, ahí. Listo, ya estoy viendo. Déjame ver si lo puedo... A ver... Déjame un chance, configuro esto para que se vea más cerquita. Ahí. Listo. Perfecto. Ahí sí. Está cargando otra vez el video. A ver. Bienvenidos a todos, gentita. Perdone si no les saludo. Solito para todos. Muchas gracias por estar aquí. Gatito Maya, bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Bienvenidos. A ver. ¿No jala? No carga. ¿Será que es mi internet? Puede que sea el mío también, entonces. Dice... No, pero Ahora voy ahorita... a abrir de nuevo la app. Listo, dale. Abre de nuevo. Delante sí me cargó. Por Ahí está acá abierta dice... la app. A ver... No carga. No, pero ahorita mi internet está bien. Si no me fallaría la conexión a internet. Ahí, listo. ¿Ahí? Sí, ahí sí. ¿Ahí sí ya? Sí, ahí sí veo. Listo. Ya se está viendo. Ah, ok. Listo, ahí se está. Perfecto. Ahí sí muéstrame el mejor ataque que hayas tenido hoy. A ver, déjame ver qué hormigas usaste. 295, sí es bastante. Listo. Tienes acechadora 2 estrellas. La carmesí. Ah, pero... con 3 estrellas sí te activó La de a la ti la muerte hormiga. fue lo único que hice. Sí, pero con 3 estrellas sí te activó bien. 3 estrellas. 11 habilidades. Buen daño. Es que la hormiga de la muerte, si es que te activa, de a de veras que hace bastante daño.
Ay, bueno, pero tienes como base más de 900 de daño, casi. La primera. Ah, es que en este momento estoy de rey. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí te escucho, sí te escucho. Ah, ya, ya. Sí, sí te escucho. La acechadora es buena. Te potencia muy bien a la hormiga de la muerte. Activó 16 Sí, de habilidades. hecho la cambié por Berserker, porque pegaba mucho menos. Con Berserk. Claro, es que lo que pasa es que más bien es como que con acechadora oscura lo que buscas es potenciar la hormiga que le coloques en tercera línea. Entonces, la hormiga de la muerte te activó bien y le dio un buen potenciador. El tema es que cuando usas acechadora, es como que sacrificas el daño de otra hormiga que puede pegar potente. Pero creo que a la Sí, final sí. es como un balance, algo así. Es como un pequeño balance. A la final, si acechadora hace bien el trabajo y activa la tercera línea, la hormiga de la muerte, si haces bastante daño. ¿Cada cuánto ves que activa así 11 habilidades la hormiga de la muerte? Mm, activaba 10. Cuando ponía Berserker en primera, activaba 10. 10 de media. Ah, este es otro, pero este es después. De hecho, hasta sin estrellas, cuando lo tenía sin estrellas, activaba 11. Ya. Listo, listo. Ok, ok. Muy buen daño. A ver, déjame ver tus stats. Esta es anterior. Ya cambiaste tus stats. Sí, subieron un poco. No me carga el internet. Esperemos, gente, a ver que cargue. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos. Un saludito para Ant Warrior, Fran Trujillo. Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice: Mi muerte activó 13 habilidades, hizo 145 millones. Ya veo, Fabián. Muy buena. Dice: ¿En qué parte del podcast se envían los reportes de la marmota? Ayori, básicamente tienes que ingresar al grupo de Discord. ¿Listo? Ingresas al grupo de Discord y lo que vas a hacer es compartir pantalla de tu cuenta. Es lo único que van a hacer. Lo hago así porque imagínense tener y estar ahorita ingresando todas las cuentas de ustedes con su correo y Y usuario. después pasa otro que creo que Y es es el mío. complicado. Dale, dale, crack. Esperemos que se mejore un poco el internet. Listo, gentita. ¿Alguien más que quiera compartir? A ver, vamos con Isra. No, ya compartieron por ahí. ¿Quién compartió? No, no, no. No, no, estoy mal, estoy mal. Seba. ¿Quién compartió? Ya, Seba. Acá dice: este internet, maldita pobreza, dice. Sí, gendita. Por acá dice Tony: ahí te envié mi mejor golpe. Verán, gente, traten de ingresar para que me compartan pantalla. Así analizamos todo. Por acá dice: no te desesperes, rapper, dice. A ver. ¿Quién compartió pantalla aquí? Sebas. Sebas, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola. ¿Sí me escuchas? A ver. Sí, te escucho. ¿Tú estás compartiendo pantalla? Sí. Ya, pero no veo la pantalla, déjame ver. Ahorita estás en el juego. Ya. Porque no me sale la imagen del juego.
Pues acá sí se ve, puede que sea tu internet. Sí se ve. Puede que sí, mi internet puede que sea así, sí. A ver, espérame. Voy a coger. Dejar de ver, déjame ver. Y ver transmisión. La de Splen sí puedo ver, pero la de Sebas no me deja ver. ¿Y yo me escucho, Tony? Splen, ¿eres tú? Splendid. Sí veo tu pantalla. La de Splen sí veo. Ah, ok. Si quieren, pues les comparto y ya vemos los demás. A ver, déjame ver. Vamos con Splen. Porque la de... Dale, Splen, dale. Sí veo la de Splen. Voy. Sí, ahí sí se está viendo bien. Aquí está. Ah, ya, listo. Ah, vale. Ah, que tú eres estás tú. en mi servidor. Listo. Vale. A ver, déjame ver las hormigas. Es que si no me equivoco, tú eres transportadoras, ¿verdad? Sí. Ah, es que tienes el látigo. Golden Crystal en primera, 15 habilidades, 149 millones de daño. Hijo, qué buen golpe esa. A ver, Crimson 11 estrellas, bueno, 87 millones. Y en tercera usas chinches, si no me equivoco. 3 estrellas rojas las chinches. 17 habilidades, 199, casi 200 millones. Hubieras hecho un poquito más, es que te hacía un poco más de daño. Ah, bárbara la chincha. 17 habilidades, casi 200. Pero es con T10. Ah, listo. Esta formación está muy buena para la marmota. Muy buena. Déjame ver los Esta es stats. la transportadoras. Déjame ver los stats. Ya, listo. 900. Sí tienes bastante daño. A mí me falta todavía subir el daño. Pero... Claro. Ya veo. Muy buena. Yo creo que el tema de las transportadoras para hacer daño depende mucho de las hormigas que te salgan, ¿verdad? Necesitas, para hacer un buen daño, chinches y golden. Si no me equivoco. Necesitas esas dos hormigas para hacer un buen daño. En transportadoras. Interesante. Porque ahí las chinches hicieron bastante daño. ¿Y usualmente las chinches te activa así? ¿O es primera vez? Normalmente sí activa buenas habilidades las chinches. Las chinches, casi siempre. Claro que sí, debe ser. Interesante. ¿Y la golden cómo la ves? Pues la Golden me activa buenas habilidades en la primera posición para la marmota. Yo la ocupo para daño, para PvE, porque para PvP no es muy buena, ¿eh? Bueno, yo la he estado testeando y me da mejores resultados. Chinches. Diente, enterradora y chinches para PvP. Sí, Pero para marmota, esta formación es mi op. sí, yo también estuve más o menos viendo. Pero sería después de probarla cuando la saques con estrella, ¿no? A ver qué tan buena es en PvP. Con Sí, estrellas. No me ha salido la Golden para estrellas. Sí, es la mala suerte. Yo no tengo ni siquiera la copia para completar el líder de colonia. Pero completa, sí activa decente. Más para el PvE, ¿no? Para el PvE sí se ve interesante. Pero sin dudar, chinches parece que es mejor, ¿no? Tocará probar a ver si Golden con estrellas funciona mejor. A ver si ya te logra salir más adelante. Pero está muy buen golpe. En este evento ahí en el servidor me pueda salir la Golden. Allá es cierto que en el nuevo Barrenland que vamos a ir. Claro. Es una locura esas chinches. 200 millones. Uf.
Muy buena. El insecto, ¿en qué rama tienes mejorado para el PvE? ¿O utilizas Del insecto. Yo tengo la rama roja. la rama roja? O sea, tienes mejorado el daño de habilidad. Mira, ahí está el insecto. Listo. Ah, veo. Ah, vale. ¿Cuántos niveles tiene el insecto ahorita? Ahorita tiene, ay, no me acuerdo cuántos. ¿Hay dale en mejorar? Son como, niveles del insecto, lo Ajá. tengo en 29. A 29. Listo. 29 niveles. O sea, esa rama está buena. Me imagino, claro, tú mejoraste parte de vida. O sea, es mitad, ¿no? Para PvP y PvE. Si no me Sí, equivoco. Ajá. Es yo he un. priorizado lo que es vida y ataque y velocidad de combate. Ah, ya entiendo. Perfecto. Claro. Interesante. Claro, la velocidad de combate es bien importante en transportadoras. Oye, el látigo está bien bueno en ese caso. Defensa de Por transportadoras. aquí anda. Aquí Y está. claro, la velocidad de combate. Es 20 más de velocidad de combate. ¿Hay otro nodo que te dé más velocidad de combate? No, este es el único, porque ni en la rama azul ni en la amarilla. Antes lo tenía mitad y mitad roja y mitad azul, pero no me funcionó bien. Ah, no te Y funcionó. cambié a todo lo rojo y me dio muchísimos mejores resultados. Ah, interesante. Esto es bien curioso, gente. O sea, es bueno analizar. Con esto ya nos damos cuenta que rama roja, bueno, en este caso mezclaste para PvP y PvE porque fuiste por la rama de vida y la de velocidad de combate. Y si no me equivoco, con la rama de velocidad de combate también te da por ahí daño de habilidad, si no me equivoco. En la rama roja, La del, roja. en el lado de velocidad de combate, no me acuerdo, creo que sí da. Aquí da salud. De este lado es pura salud y de este lado es daño de habilidad. Sí, ahí está. Este. Es importante en el tema de la marmota o pangolín. El daño de habilidad hace bastante referencia, o sea, hace bastante diferencia. Muy buena. Pero ya conforme vayas subiendo más talentos, ya vas teniendo mejores propiedades. Pero esa mejora de los talentos mixtos está muy bien buena. Te ayuda tanto en PvP como PvE. Y tú no reseteas o lo dejas así tanto en el insecto. Sí, Solo lo dejas de así. hecho yo quiero llenar la mitad de la carita roja porque, es lo que tiene ataque, Claro, defensa, defensa. ataque y defensa. Y ya de ahí la voy a combinar con la azul que aquí nos da ataque. Bueno, es ataque, defensa. Aquí hay más salud, daño de habilidad de todos los escuadrones, más salud. Acá también hay otra de salud. Entonces, como la mitad del azul está buena también. Claro. No, sí. Está buena también. O sea, ya así. Y con las hormigas que tienes ya haces bastante daño. Y esas chinches se activaron bien también. Sí, muy bueno, muy buen golpe. Podríamos decir que yo he visto en transportadoras hasta ahorita, ese es el mejor daño que he visto ya en transportadoras. Hasta ahorita. Y de hecho, 470. me sorprendió porque este es el mejor daño que he hecho y fue hoy. 400. Hasta yo me sorprendí y dije, Dios. Superaste al líder que tenemos en la alianza. Él era el que se lleva el top 1. Y en esta vez te llevaste tú. Uf, es que esas Sí. chinches ya andan locas. Esas chinches andan locas. Dios, casi 200. Pero muy buen golpe. Uf. También las estadísticas las tienes altas en daño también. Pero tienes bastante vida también. Sí, he tratado de 370. priorizar vida, pero ahorita ya voy por ataque también. Allá. Claro, le cambias Golden y ya usas para PvP enterradora y diente. Sí, con diente y enterradora se sube Hasta se sube 400. la salud tremendamente. Y aparte, enterradora y diente silencian full al otro.
Sí, sí, ese sí es. Hasta yo lo he experimentado. Por eso llevo la formación. ¿Tú qué pones en primera? ¿Diente o enterradora? Primero diente, porque también yo probé con la enterradora y a la enterradora no le gusta la primera posición. Sí, yo también estuve probando un tiempo y no le... Ese sí es muy cierto. Tienes mucha razón. En segunda línea activa muchísimo la cristal. ¿Qué digo? La enterradora. La Activa bastante. enterradora a mí me ha dado un ataque lo máximo de 110,000 muertes. La Sí, sí. enterradora hasta me sorprendí. Sí, sí, ese sí muy cierto. Eso es muy cierto. Pero muy buena formación. Hasta ahorita potente esa formación. El látigo está bueno. Porque si no me equivoco, el látigo ya de por sí te da daño de habilidad 70%. Y ese es bien alto también. Es parecido al avispón. El avispón también tiene 70. Y este es el único de las transportadoras que da 25% de daño. Exacto. Muy bueno. Ujú. Muy bueno. Listo, crack. Te agradezco. Gracias, Splens. Y Sale, Tony. qué bueno, qué bueno. Gracias. Dale, crack. Te agradezco a ti. Listo, gentita. Otro que quiera compartir. A ver. A ver, ahora sí se va. A ver. A ver qué carga. Ahí sí veo. Listo, ahí sí veo. Listo, bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Perdóname si no les saludé a los que iban llegando. Aquí analizando los mejores golpes, gentita. A ver, ahora sí. Tú eres Seba. Listo, listo, crack. A ver. 299. Casi 300. Ese fue tu mejor golpe. Hasta ahorita. Listo. El avispón nivel 27. Perfecto. Sigue bajando. A ver. Ah, interesante. La muerte en segunda. Solo con 8 habilidades te hizo más de 100 millones ya de daño de habilidad. Y fue. Y con 4 estrellas. Listo. ¿Cada cuánto tú ves que activa Hormiga de la Muerte arriba La de verdad, 100? la verdad que está bastante mala la hormiga de la muerte últimamente. Solo en este ataque te activo así. Sí, porque el otro que pasó fue este 292. Claro, Aquí la eso puse no. en primera posición y ahí me dio 102. Ah, Y ahí la cambié en este caso, estaba con diente y Hage. Ahí he usado la Berserker. a diente. La diente también cuando activa a veces hace bastante daño. La he estado viendo. Es bastante, sí, pero esta fue la más alta. Bueno, y esas son las estadísticas en este caso. Ah, listo, perfecto. También tienes también buen daño. El tema de la vida 233, bueno también. Listo. O sea, has estado solo mejorando el daño en el tema de las arqueras. Exactamente, para el tema de los eventos, la verdad, para las Claro. recompensas. No, sí, sí. En el tema de las arqueras el daño sí realmente hace bastante diferencia. Y... Uf. Solo yo diría que si te sale ya para subir a 5 estrellas la hormiga de la muerte ya harías más daño. Porque yo he visto que con 5 estrellas la hormiga de la muerte es más constante. La puede activar más. Sí, no ha pero- aparecido. Lo que salió fue estos, que no me sirven. Bueno, Tengo no te... para subir la Uy, estrella, ya pero tienes... no- Qué mal, yo no- quiero una para subir mi golden, pero ni modo. Pero buena. Muy buena. Ya te puede servir hasta el pangolín ya. Para el pangolín te sirve. Sí, pero se de ve ahí- bastante, la verdad. Claro. La hormiga de la muerte. Toca esperar la hormiga de la muerte. Pero ya con esas hormigas con 900 de daño. Buen daño. 300. ¿Y en qué posición quedaste en ese servidor? En el top de Tercero. marmota. Ahí está. En el top 3. Bueno. En la rama de talentos, ¿qué nomás has mejorado? Solamente azul en el insecto. A ver. Ya, listo. Listo. Yo también tengo esa parte también mejorada. Listo. Sí, está bien.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Buen daño. Utilizas el cangrejo como ayudante. Perfecto. Sí, y bueno, he comprado otra avispón y está usando el nuevo morado. ¿No has No pensado sé, la verdad, sacarte, si rinde. ¿no has pensado sacarte un insecto así especializado? Una Devil Flor, por ejemplo. Lo había pensado, la verdad, pero me llamó más la atención sacar otra avispa. Ah, ya veo. Bueno, sí, sí, sí. A veces gana la tentación. Pero yo te diría, verás, si quieres así centrarte en así full daño, en la rama de talentos lo que sirve para hacer bastante daño es el mejorar daño de habilidad. Porque la rama que tú estás mejorando, hasta donde yo sé, te da bastante vida. Y acá hay una, daño habilidad Sí, causada, próxima vez. hay que llegar a ese tipo de daño de habilidad. Por ejemplo, la rama roja he visto que da la del lado derecho cuando estás por abajo, no me acuerdo en qué lado es. Aquí, en esta. Ahí es, ahí 2.5. es. Si no me equivoco, Sí, ahí te está sube, bastante te bueno. sube casi un 20 o 15% más o menos, llegando hasta ahí. Y el lado derecho igualmente te da vida y defensa igualmente. Igualmente de la rama roja. Ahí te da salud y igualmente te da defensa de habilidad. Verás, la FPS, rama roja es más para el PvP en el tema de la avispa. La rama roja. De ahí si quieres hacer más daño así, tener más daño y si te hace falta subir stats, la rama azul es muy buena. Por eso por lo general lo que se sube más es en la rama roja. Que digo, la rama azul en la avispa. El tema de que te da bastante daño y te da bastante vida en esa rama. No sé si has visto los nodos donde te dan vida. Da bastante vida la rama azul. Yo sí tengo sí, por mejoradas. ejemplo, en defensa todavía no he querido topar esto, la verdad. Te quita Ahora no, bastante no defensa, priorizo. pero no lo ha hecho. Claro. Tenía ganas de llegar a este. Ese es muy bueno. Pero lo que pasa es que vas a tardar un buen tiempo hasta llegar ahí. Tengo que Necesitas terminar todo farmear esto. mucho. Sí, sí, necesitas farmear Exactamente. mucho. Y sí, demoras bastante. Pero muy buen ataque en las arqueras. Y para ser un servidor de los 600, está bueno. Y liderando el top 3. Muy buena, crack. Muy buena. Pero me imagino que La atacas invitación al que se quiera con unir en este invasora. caso, el daño sí, lo hice como invasora, pero trabajo más como cultivadora, la Ah, verdad. vale. Entiendo. Compito mucho con el tema de la recolección. Ah, vale. Sí, es prioridad. Pero muy buen. Muy buen golpe. Muy buen golpe. Ah, compites bastante en el día de Sí, recolección. por ejemplo, este es el día de recolección, saco 4 millones de recolección, pre-recolección en este caso. ¿En qué nivel tienes la recolectora? 104 si no me equivoco. 104, está alto. Ese sí es cierto. Me imagino que recolectas o estabas en la 104. isla. Sí, en la isla en este caso fue esa recolección, que tengo Claro, estos dos buffos, la verdad. Estos dos buffos ayudan mucho. sí, ese es muy cierto. Cuando son los primeros Pero, niveles, la carne es lo que da más puntos. Después ya va a exactamente, bueno, hojas. ahora sí, la hoja es lo ideal, la verdad, porque es más lento. Ajá, Por ejemplo, ahora tengo el saltamonte, que lo tengo en nivel 1, que me da velocidad. Entonces, si estuviera sacando hoja, tendría menos velocidad y tendría más tiempo. Entonces, recolectaría más. exacto. Pero mientras no suba el nivel, me parece que es como el 114 para tener hoja. 60.000 por hora. Entonces, tengo que llegar a eso. Y el Santamontes es prioridad subirlo a 11 estrellas. Porque en 11 estrellas, si no me equivoco, te da un 15% más de recursos al momento de recolectar. Ahí está. Ah, ya, listo. Uf. No sé, por eso digo. Yo o sea, aquí siempre compito por el MVP. Siempre lo saco, la verdad. Uf. Y Ese en el día de recolección, ¿en qué top quedas? uno, MVP. Saco siempre el MVP. Ah, siempre. Uf. Excepto que me agarren los level 8. En este caso, la comida level 8. Si me quedo sin ella, ahí ya me complica un Ah, poco. claro. En Pero en eso la sí isla es tienes súper razón. fácil, la verdad. Ah, ya, listo. Pero muy buena estrategia. Ese es muy bueno para los recolectores. Muy buena, crack. Muy buena. Y muy buen daño. Ya veremos de aquí más adelante a ver los mejores daños, a ver cómo han evolucionado. Listo, te agradezco, Seba. Gracias por mostrarnos tu daño. Listo, gentita. ¿Alguien más? A ver, yo digo, a ver. A ver, Isra, a ver, comparte a ver si ya te deja. Me tomar agüito.
Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, es que el Evo de ahí, bueno, eso entendí yo. ¿Cómo estás, Chano? Bienvenido. Bienvenidos, gentita. Muy bien. Listo, ya estás. ¿Se puede? ¿Ya se puede? A ver, déjame ver ¿Sí? que cargue. Que cargue un ratito. Los otros no me dio problema, qué raro. Ahí sí está viendo, se está viendo. Entonces voy a ver el juego, ¿no? Sí, sí. Ya se está viendo perfecto. Listo, ya está cargando. Pido paciencia, tarda un poco. No te preocupes. Naret, Tony, te mandé a tu Discord mi mayor daño marmota. Me gustaría, Naret, que entraras a la transmisión y los mostraras. Porque estar analizando después fuera me cuesta un poquito de tiempo. Así que si pueden, entren en la transmisión, gentita. Así hasta pueden compartir pantalla, gente. A ver, ahí sí. A ver. 358. No, 4. A ver, sí, 358. Entonces de mi compañero, este soy yo, sí, 358. Sí. Ocupo... A las de esta. 10. Sí, ya por fin la saqué esta semana. Uf. ¿Y viste resultados? A comparación de las de 9. Sí, claro. No, sí, claro. Sí. En la semana pasada, bueno, hace 15 días hice como 260, 240. Y aquí 300 Y ahorita hice pues casi 100 más. 100 más. Uf, bárbaro. Sí, no, si las T10 te cambian. Ya ven, gentita, ese es el objetivo, llegar rápido a las T10. Pero Diente Gigante también. Se activó bien ahí. 68. Sí, se ha activado bien. Pero sin duda la muerte, 10 habilidades, más de 100. Sí, y mira. Y eso que pues no la tengo a roja todavía, si no. Ya en 5 estrellas es... yo por lo general le he visto ya con estrella roja 5 estrellas. Ya es más común que active de 10 para arriba ya. Es más común. Sí, ¿no? No, pero sí está bueno. Sí, porque de repente no activa. Creo que en las mayorías de ataques, tal vez de los 20 ataques, unas 3 te active más de 100, tal vez, digo Sí, yo. yo creo. Sí. Allá las Ahí están stats. los stats. Muy bueno. Bueno, la hormiga de la muerte siempre da bastante daño. 900, Sí. 200. Hoy tienes bastante. Y tienes buena vida también. Sí, está estable. Sí, Me imagino de hecho, que en la mina debes estar bien fuerte ya con las T10. Sí, la verdad sí, pues en mina 8 y estoy muy tranquilo ahí. En la mina 8, puf. A mí me falta todavía, me Sí. falta daño para pasar esa mina. Pero muy buena. Oye, y así, de hecho, por suerte, pues no me han tocado personas así muy pay to win. Y sí me mantengo un poco. Uf, saca provecho porque en la mina 8 se farmea bastantísimo en menos tiempo. El tema es que Sí. farmeas bastante en menos Sí. tiempo. Pero muy bueno ese daño. El tema de los talentos, ¿cómo lo tienes al insecto? Sí, el insecto, a ver, vamos a ver. Lo tienes nivel 24. Ahí está. Ahí listo. Sí, sí, Tienes sí, el ya daño de espero que habilidad. saliendo de isla la subo. Listo. Está bueno. Ya por lo general he visto que los que mejoran daño de habilidad les va bien en la rama roja. La rama roja. Sí, Esa rama da, si no me equivoco, velocidad de combate también te da. sí, En también la acá mantis. Listo, sí. Ahí te da. Sí. Y te da también. habilidad, esta. Sí. O sea, da también Y 20. no sé si sepas, bueno, una pregunta, ¿estos de aquí sí convienen, los de acá abajo? Por ejemplo, este que ya lo voy a desbloquear, no sé si convenga o no. Lo que pasa es que esas habilidades son como decir habilidades pasivas. Es como que no Ya. modifican ningún atributo de tu unidad. Por ejemplo, las que tienes anteriores a esas suben daño, vida, sí, velocidad sí. de combate. O sea, suman a tus estadísticas. En cambio, podríamos decir que Sí. esas son habilidades pasivas del insecto. Es como que las mejoras y te van a servir para una situación en específico nomás. Pero yo diría que empiezan a mejorar solo los stats. Por ahora. Ok, sí. No, pero sí está bueno. Está Vale, bueno. nada, sí, qué muy bueno que me sacaste de la duda, porque sí,
como que tenía la espinita y pues para mejorar estas cosas. A ver, ¿qué dice ahí? A ver, déjame ver esa habilidad que dice. Cuando el equipo de arqueras lanza un ataque normal, hay un 50% de probabilidad de aumentar el propio ataque. En 5% en el cual dura... claro, son pasivas. Pero tiene probabilidad de 50. Sí o no puede activarse. Listo. Mejor son los stats que son seguros. Yo diría sí. Porque el tema de los free to play, así que vamos subiendo... Bueno, yo ya no soy free to play, pero para los free to play, el tema de los talentos sí les cuesta subir. Sí cuesta subir. Hasta nivel 29 te quedas un buen para tiempo. nosotros los humildes. No, sí cuesta. Eso sí cuesta los niveles. Pero yo diría que mejor prioricen stats. Ya a menos que estés bien avanzado. Pero muy buen daño. Con las T10, una barbaridad lo que sube de daño. No, sí. Listo. Otra cosa. Listo, Isra, te agradezco y cuídate, crack. Vale. Listo, a ver. ¿Quién? A ver, Godplay. Dale, crack. A ver, para que comparta pantalla Godplay. Listo, dale, crack. No, ¿cómo se comparte? ¿Me puedes ayudar en esa parte? ¿Estás en el celular? Sí, exactamente. Allá listo, verás. En la parte inferior hay como 4 botones. Y arriba de esos 4 botones hay una pestañita que te sirve para deslizar hacia arriba. Y ahí te debe aparecer una opción que te dice compartir pantalla. Ya lo encontré. Ah, ya, listo. Listo, perfecto. Listo, gentita, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Dice, Tony, necesito tu ayuda. Hay un evento donde salen 2 hormigas y quiero tu consejo cuál comprar. Edgar, dime los nombres de esas hormigas para decirte. Listo, déjame ver. Una pregunta, ¿se ve o no se ve? Espera, se está cargando. Sí, ya se ve, crack. Bienvenidos, gentita. Dice, ¿en el celular se puede compartir pantalla? Claro que sí, Ayori. Estando en celular y en computadora se puede compartir. Por acá dice Tony, ¿cómo comparto pantalla? Verás, Maya, ingresa a la transmisión y yo ya te digo cómo lo haces, para que estén atentos. Listo, hemos analizado buenas cuentitas. Yo soy humildito nomás. No, que va. De todo se puede aprender porque el tema de los talentos, de cómo lo suban cada uno, sí es bien importante verlo. Ahí ya listo, 142. Perfecto. A ver, veamos qué hormigas. Ahí están. Me faltan listo. todavía. Me falta poquito vale. nomás para lograr subir a mi mantis en 9 estrellas. No, pero sí está bien. O sea, está Finilido. En el caso de que no tengan todavía un insecto dorado, mejor usar un morado a 9 estrellas, que es mejor por el daño de habilidad que te da. Pero sí está bueno. Usa saltarina. Antes siempre es mi mano doble. Claro, sí debes notar. Siempre me ayuda. Diente veo. La diente. Hace poco lo subí, creo que a todo. Ya, listo. Tú ahorita lo que vas a dar prioridad es a diente. Subir estrellas. ¿No te ha salido todavía la hormiga de la muerte? 5 estrellas. No, todavía estoy malas. Ya veo. ¿En qué servidor estás? En el 595. 595. Ni siquiera he entrado en la clasificación. Hay un compañero de mi alianza. Vas a ver. ¿Lo ven? 800. El top 2. ¿Y en eso? El top 2. En mi servidor el máximo que hace es 470 y aquí hace más del doble de eso. Son bien pay to win. Esos sí son bien pay to win. Ya sacó las T10 ya. Con las T10. Esa se maximiza mucho el daño. Listo, ya veo. Lo que tengo por aquí creo en su... aquí está. En el pangolín. 600. Tiene la perla. Es que tiene la sniper. Tiene el sniper 8 estrellas.
Hormiga de la muerte, estrella roja. Ay, Pues y tiene está- despertar está- dorado ya. Uf, bastante. Ese debe liderar me imagino el grupo en donde está. Hijo, tiene más de 1300 de daño con T10. Hijo, un jugador potente, muy pay to win. Muy pay to win. Potente. Déjame ver en el Recién estafinílido. estoy- En tu estafinílido, ¿qué talentos tiene mejorado? Lo mismo que la mantis, llegué a una suposición, supongo. Aquí está. Listo, listo. ¿Tú piensas subir más de nivel y digo, estafinílido? ¿Cómo se llama? Rob. Rob, creo que se llama ese escarabajo. ¿Cuál el nuevo? No, no, el que tienes ahí, el que me mostraste. ¿Cuál, Sí, sí, escarabajo Rob se llama. ese es de- Yo pensaba que se llama estafinílido, pero antes creo que se llamaba así. ¿Cuál de todas? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? A ver, digo. Verás, antes yo me acuerdo que el escarabajo Rob se llamaba escarabajo estafinílido. Antes me acuerdo que se llamaba así. Sí, ahí sí me recuerdo. Ajá. Sí, Ahora se ya llama cambiaron escarabajo una cosita Rob. que no, bueno. Es por acá. Ah, exacto, exacto. Ahí está en nivel 19. Nivel 19. Listo, entiendo. Pero créeme que cuando Ya te me- salga el dorado a 9 estrellas ya se te potencia de más. Yo creo que con el dorado ya Voy a llegas entrar al- hasta unos 200 y debes llegar ya. Es que un dorado sí Cuando hace salga bastante de- diferente. Recién voy a entrar a la isla, ya cuando salga ya lo voy a obtener a nivel Allá. 9. Ya, la listo. Listo, crack. Ese Solo día es cuestión de tiempo nomás. Entonces. Perfecto. Muy buena, muy buena. Pero con el rock muy buena. Listo, crack, te agradezco y cuídate, crack. Ahí. A ver. Listo ahí. Godplay, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Pero bueno, a ver. Listo, ahí sí. Perfecto. A ver, ahora sí vamos con... ¿Quién estaba? Ah, Erika. ¿Sí me escuchas, Erika? Claro que sí, fuerte y claro. Ah, ya, Estoy en listo, mi listo. cel, ayúdame, Tony, por favor. Verás. Estás en el celular. Ok, correcto. Listo. En la parte inferior hay como 4 botones. Entre eso está... claro, ahí vas a ver los 4 botones. Verás, en la parte superior te va a... Ah, ya, listo. Ya encontraste. No, espera. En esos 4 botones... En la parte superior hay como una pequeña pestañita que te sirve para deslizar hacia arriba. Trata de deslizar hacia arriba y te va a salir una opción que dice compartir pantalla. ¿Sí lo encontraste? Sí. Es una pestañita, es como una barrita de color blanca. Listo, ahí estamos. Perfecto. ¿La estoy compartiendo? Sí, ya estás compartiendo. Ahora sí ve al juego. Vamos al juego. Listo, ahí ya estamos bien. Esperemos que cargue. ¿Cargo? Listo, ahí estamos. Ahora sí, muéstrame el mejor ataque que hayas tenido. Mis ataques. Los pongo. 300... Ah, no, ese así de pangolín. El de marmota, muéstrame. ¿Cuál es tu mejor daño en marmota? El mejor que has tenido. Espérate, que ¿dónde está?
Espérenme por acá. Bienvenidos, gentita, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Marco Hernández? Bienvenido, Dan. Todos bienvenidos, cracks. Marcos dice, ¿qué hacen? Aquí estamos, gentita, analizando los mejores daños que hayan hecho ustedes. Si es que quieren ustedes participar y compartir, gente, ingresen al Discord y pueden compartir pantalla de sus cuentas, ¿vale? A mí me escucha. Sí, te escucho. Ahí está. Listo, perfecto. 200. Tienes el Emperador 219. A ver, listo, Crimson, Chinches y Golden. Ya tienes Golden para estrellas, qué suertudo. Sí. Acuérdate Oh. que ya me había asustado y tú todavía seguías esperando, ¿recuerdas? Y te sacaron casquito. Entiendo. 18 habilidades te activó. Ya, interesante. Vale, 8, 15. Sería bueno de que te saliera para estrellas a Chinches, porque ahí sabe mejorar el daño cuando tiene estrellas. Los stats los tienes. Vale, 700. Listo. Tú ahorita te estás centrando en mejorar vida en transportadoras. Correcto. Perfecto. En insecto, viste más la rama amarilla. La rama amarilla. Yo te recomendaría que subas rama roja. Créeme que es mucho más barata y te da más stats. A ver, vele listo, talentos de insectos. Yo diría que subas solo rama roja. Y te vayas por la rama del lado derecho para que tengas velocidad de combate y el daño de habilidad extra. Así. Ajá, eso. Todos los puntos que te sobren y que te alcancen los mejoras ahí. Hasta ese que te da daño de habilidad. Y no me equivoco, te da velocidad de combate también el emperador. En el lado derecho de la rama roja. La amarilla tiene este lado. Ataque de todos Aunque los necesito 20%. Pero te recomiendo que vayas en la roja. No, sí. La roja es mejor. Como hemos visto, la roja es mejor. Y es buena para el PvP y PvE. Hasta lo que hemos visto. Por el daño de habilidad extra que te da. Es por cualquier cosa. ¿Quieren ver mi ranking para verlo a Joa? A ver. A ver qué servidores. Salcross, bienvenido, crack. A ver. Top 14. El top 1 es 387. Listo. Joa. Aquí estoy, ¿lo ves? El quinto. Ya veo. Interesante. Porque Perfecto. yo quería mostrarte que pero no sé qué pasó. Ok, chicos, eso es todo. Voy a desintegrar a mi escorpión y lo voy a pasar por un reto. Vale. Sí. Más bien el emperador sí le va a costar hacer daño, porque si no me equivoco el emperador no tiene mucho daño de habilidad, si es que no me equivoco. Ven en sus stats, hay uno que dice daño de habilidad cuando lleva transportadoras y una que dice defensa de habilidad cuando llevas igualmente transportadoras. Ahí dice habilidad de ataque de hormiga especial cuando las hormigas transportadoras. Y te das cuenta, ahí tiene el... Ajá. Pero ese es el final, ¿no? Ahí... Ataque, mira. El ataque es 50. Solo tiene 50 de... Podríamos decir de daño de habilidad. Y en defensa de habilidad tiene 70. Más bien el emperador es bueno para el PvP. No es muy bueno para el PvE. Como yo veo. Porque no te da mucho daño de habilidad. Si te das cuenta te da más defensa. Me imagino que sí debes estar... Claro, ajá. Me imagino que debes estar fuerte en la mina. Porque ese, además de tener bastante defensa de habilidad, te da bastante control ante habilidades enemigas como el silencio, supresión y ese tipo de habilidades que hacen que no actives habilidades. Pero está muy bueno.
Para el 700 de daño está muy bueno. Solo lo que te hace falta nomás es que le subas a chinches, nada más te falta. Que te salga estrellas para chinches. Y cambies los talentos del emperador por el daño de habilidad. Me toca. Así como tú con la Crystal. La cristal. y la enterra. Enterradora. Enterrador es más para el PvP. En PvE no hace mucho daño, pero para el PvP es bien potente. Pero muy buena, muy buena. Ya tiene las hormigas para formar una buena formación en PvP. Muy buena, muy buena. Ya está, no soy arquera, si mira lo que tengo. Así es el juego. Es muy troll. Yo por lo general, no, Ok. todavía no me sale una Berserker. Solo quiero una Golden, unas 2 Golden más para subir estrellas, nada más. Y ya estoy. Pero muy buena. Estaba pensando en ir a quitarle, porque no está pegando fuerte. Y como no soy arquera, bajarle las estrellas estas y ponerles a mi Crystal. Yo te diría que no cambiaras Diente. Diente sí es buena. Solo que en el tema de Marmot y Pangolín, sí dependes de la suerte que te active bastantes habilidades. A mí por lo general yo la tengo 4 estrellas, pero yo no la uso para el PvP, para atacar Marmot o Pangolín. Porque yo tengo mala suerte, no me sabe activar mucho a mí. A mí no me sabe activar. No, está activando 5. Ya veo. Te pega de ahí baja a la 1 no pega nada, la 2 tampoco, la 4 y la 5 y la 6 pega un poco menos, pero la 5 sí te pega bien. Pero también es que tiene un montón de habilidades. Ya veo. Tienes que empezar a subirla. Porque lo que veo es que tienes repartido muchas estrellas en muchas hormigas. Yo te diría que te centraras en unas hormigas en específico. Por ejemplo, quitar hormigas de otras que tal vez no vayas a usar y mejorar solo las que por ahora vayas a priorizar. Por ejemplo, le quitas estrellas a la gigante de sangre, a la saltarina y le pones a cristal dorado o a diente gigante les pones. ¿Tú eres transportadoras o arqueras? Transportadoras. Yo diría que le quites estrellas a la muerte. Yo le diría que le quites estrellas. Allá vas en esa rama. Listo. Pero no quiero dejar los otros tampoco. Ah, tú sacaste 3T9. 3T9. Listo. Pero ves centrándote solo en full transportadoras. Y trata de solo mandar estrellas en las hormigas transportadoras que vayas a usar. Por ejemplo, tienes Golden. Yo subiría a tope a Golden hasta 4 estrellas. Le quitaría estrellas a la muerte y le pondría Golden. Y si me sobran más estrellas, le coloco a hormiga, a la diente gigante. Y subiría a carmesí también. Esas hormigas son buenas para el pangolín o marmota. Sí. En ese tema. Para que priorice. La billetera no alcanza, la Previmar se alcanza, entonces como que mucho. Listo. Ya listo. Trata también de conseguirte esas que te sirven para intercambiar estrellas. Si es que quieres hacer. Yo quiero probar estas de acá, ¿no? Las rojitas estas, ¿no? Ajá. Esas mismas. Pero me da miedo, ya me hace una análisis del 9 querer. Necesitas, verás, de una estrella. Si quieres intercambiar una estrella, 2 estrellas, 3, hasta 4 estrellas te pide 10 de esas. Hasta donde yo sé, sí. 10 de esas. Pero, 10 de esas. ¿Mande? ¿Agarro la que quiero suprimir o la que quiero agregar? Tienes que agarrar a las que quieres intercambiar. Verás, yo quiero poner. Pero verás, lo que vas a hacer es que cuando tú intercambies, las estrellas de que tiene cristal dorado las vas a pasar a otra.
y las estrellas de la otra hormiga se las vas a dar a Cristal Dorado. Es como un intercambio de estrellas lo que hace ese ítem. Vuelta hay otro que es la primera coraza que me enseñaste que se llama para quitar estrellas. Lo que pasa es que con esas corazas que te quitan estrellas hacen que la hormiga pierda experiencia. Toda la experiencia que ha subido en la hormiga se pierde cuando le quitas estrellas. En cambio, con el ítem de intercambio no pierdes la experiencia, solo intercambias las estrellas. Y es como que no te hace perder mucho tiempo. Pero ahí tienes que decir. Yo te diría en este caso, como tienes algunas hormigas que están con 2, 3 estrellas, guardes más ítems y les quites estrellas nomás. Por ahora. A esta, por ejemplo. Le quitas a Gigante de Sangre. También yo te diría que le quites a Hormiga de la Muerte también. Como eres transportadoras, no te va a ayudar esa hormiga. Le quitas a Hormiga de la Muerte. Y las mejoras otras hormigas. Para que no te quedes en el tema de mejorar solo tu unidad pro. Lo importante es tener las mejores estrellas en tus mejores hormigas. Por ahora. Sí, lo voy a comprar entonces. Listo, listo. Para que estés atento. Vale. Listo. Te agradezco, Erika. Dígame, ¿cómo hago para partir? A ver, ¿qué me dijiste? ¿Cómo hago para dejar esta partida? Ah, ya, listo, verás. Ahora ve a Discord. Vamos a Discord. Ya. Ahí dice dejar de compartir. Y a ver. Gracias, suerte, cuídense. Listo, listo, te agradezco. Cuídate, Erika, y te agradezco mucho. A ti, a ti. Listo, ahora sí le toca Joaco. Dale, Joaco, comparte pantalla. Bienvenidos a todos, gentita. Muchas gracias por el apoyo. Bienvenidos. Dice Tony, ayúdame, tengo un evento que quiero sacar una hormiga o un insecto. ¿Me podrías ayudar, por favor, en el primero que quiero comprar y soy nuevo? Verás, Edgar, si quieres comprar algo, escríbelo por Discord y yo te respondo. ¿Listo? Escríbeme por Discord y yo te respondo. ¿Vale? Listo, ahorita voy a ver a Joaco. A ver. Listo, ya está cargando. Listo, ya. Ahora sí puedo ver la pantalla. A ver. ¿Sí me escuchas, Joaco? Sí, te escucho. Ah, ya, listo, listo, crack. Perfecto. Allá. Listo, listo, ya veo la pantalla. Hiciste 283. Sí, sí. Perfecto. Espérame. No quiere cargar bien el video. A ver. Espérame que cargue un poquito el video. ¿Cómo están? Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por el apoyo. Saludos, Tony. Un día más acompañándote. Muchas gracias, Sach. Bienvenido, crack. A ver. Listo. ¿Sí me escuchas, Joaco, verdad? Sí, te escucho. Listo, listo. Ahora sí. A ver, déjame ver las demás hormigas o... Se quedó plasmada. ¿En qué parte estás ahorita? Es que no continúa la imagen. Sí, diente gigante y berserker. A ver, espérame. No quiere cargar la imagen. A ver.
Esperemos, gentita. El problema del internet del Atom es lo que pasa. Ahí veo la Berserker y Diente. Malo es que no me deja ver todavía. Listo, ahí estoy viendo. A ver, la Diente 16 habilidades y Berserker 12. Ah, ya veo. ¿Qué tan buena tú ves a la Berserker? ¿Sí te sirve en el tema de la marmota? Sí me sirve, pero si la mezclo con Acacia, no me sirve. Con Acacia no. Claro. Ya veo. No, porque ahí es full PvP. Claro. Interesante. La muerte ahí te hizo bastante daño, ¿no? La muerte. A ver las stats. Arriba de 800 a 900. Te gustan las mujeres. No buscas mujeres, te gustan hombres. Tienes enfermedad. ¿Listo? Listo. 800, 900. La hormiga de la muerte es la estrella en tu formación. ¿Qué tanto la ves activando habilidades la hormiga de la muerte? Mira, te quiero mostrar otra de marmota, que es un daño parecido. A ver, muéstrame. Quiero que veas la diente gigante. No, es que a veces cuando activa... Pero a ver, veamos que me cargue la imagen. Déjame ver, espera, a ver. Lo malo es que no veo la pantalla. Sí me escuchas, Joaco, ¿verdad? Sí te escucho. Ah, ya, Se listo. escuchan los demás también. Solo que no veo la pantalla. No sé si pueden ver los demás tu pantalla. Tal vez sea mi internet. No se ve la pantalla. No se ve. Okay. Ah, ya, listo. Yo pensé que era el mío. Ah, no, ahí ya estaba empezando a ver ya. Listo, ya está más normal. Ya se ve mejor. Listo. Allá veo mejor. Mira, en esta la diente 20 habilidades Hijo, y mejor 20. que la muerte. Dios. Ya. Uf, esa diente. Lo malo es que no siempre activa. Por ejemplo, si tuviera activado diente y muerte así, hubieras hecho Claro, bastante hubiera daño. Pero lo malo es que la hormiga de la muerte no es muy constante. ¿Y tú qué tal ves la hormiga de la muerte? ¿Activa más o menos o le cuesta activar más de 10? Y fíjate, la Berserker tiene 3 habilidades 70 sin ninguna estrella.
Y la muerte con estrella roja hace casi más o menos lo mismo. Claro. Yo he visto a veces Y, Berserker activar 20 también. y acá tengo guardado muerte con 5 estrellas. Muerte con 5 estrellas, 10 habilidades. 67.000. 67 millones de... Ya veo. O sea, sin dudar, la diente es buena. A partir de 5 estrellas. 5 estrellas muerte es muy buena. Activa bastante. A ver. Bueno, ahí sí, la hormiga de la muerte sí hizo buen daño. Buen daño. Solo falta suerte que te salga la Berserker. Con esa Berserker, ya con estrellas, y activa más. Y te va a hacer más daño. Pero muy bueno. Muéstrame otra vez las stats. Sí, la que sí, la Berserker con Acacia es full PvP, no, Exacto. no funciona ni para Pango ni Marmota. La Acacia es igual que Enterrador. Ya estuve probando igualmente Enterrador y no son muy buenos. No son muy buenos. Bueno, 900. Pero sí es buen daño. Y en el tema del insecto. El insecto. La muerte tiene 900 por la mutación igual. Ah, por la mutación, claro que sí. Ah, vale. Tienes puesta la mutación. Ah, entiendo. Sí. ¿El insecto en qué talentos tiene? En 17 tengo la mutación. Ya veo. Ahí te muestro el insecto. Quiero ver el insecto en los talentos. Ah, vale. Llegaste a esa. Y esa habilidad, la última, ¿qué te da nomás? Déjame ver qué te da esa habilidad. Dice, al derrotar al equipo enemigo, el daño aumenta. Ah, pero eso es más para PvP. Entiendo. Yo diría que si mejora la rama roja hasta que llegues al daño de habilidad. Bueno, eso sería que lo cambies solo en el PvE. Cuando le des daño le des un golpe a la marmota. Vayas por rama roja en el lado derecho y llegas al daño de habilidad. Ese daño de habilidad a muchos les ha servido y se ha potenciado mucho también la unidad. Sería de que le pruebas. Bueno, le voy a cambiar. Ahí lo pruebas. De ahí, si es que no te funciona lo mismo, lo puedes devolver igual. Ya con el tema de que te ayuda a resetear los talentos en la tienda VIP, si no me equivoco, te da para comprar las algas, creo que son. Sí, sí. Ya lo hice una vez. Antes tenía todo rojo igual. Pero no todo. Me acuerdo qué cambió. Listo. Sería de que pruebes. A ver qué tal. Pero interesante. Para el PvP está buena esa rama, la azul. Sí. Listo. Listo, crack. Te agradezco. Bueno. Cuídate. Un abrazo. A ver, ahora le toca a Naret. Naret, ¿me escuchas? A ver, veamos si Naret me escucha. Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice saludos. Sí. Listo, crack. Ahora sí, comparte pantalla. Dice... por acá dice Michelle, adiós, Tony, me voy a dormir. Cuídate, Michelle, gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Déjame ver. Listo, Naret. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Perfecto. Listo. Ya estaba cargado. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Listo. A ver. 503. Listo. En el servidor 503. Listo. A ver, muéstrame el mejor daño que hayas hecho a la marmota. Este fue el último. 492. 492. Hijo, a ver, muéstrame las hormigas. Ah, tienes látigo. 46 niveles. O 45. 46. 46. Listo. Ah, qué bárbaro. 46. Esas chinches sí lo hicieron también.
Oye, es enterradora. Más de 100. En Ah, vale, vale, vale. 103. 3 habilidades. Ya, listo. Y cristal dorado 2 estrellas rojas. Oye, es que tuviste suerte que enterradora te activara más de 100. Oh, es que esa cristal también. Fíjate que normalmente me ha activado todo el tiempo entre 90 y 115 de daño la enterradora. ¿Y no has probado tal vez en vez de enterrador usar Crimson? No, no me gustó a mí la Crimson. De hecho, le quité las estrellas. Yo te diría, verás, que cambies Crimson. Sin estrellas creo que te pegaría igual que enterradora. Bueno, pero ahí la probarías. Ahí más o menos en un ataque. Pero... Quizás después la cale, pero enterradora me da mucho daño gracias al látigo. Por el efecto veneno que tiene el látigo. Enterradora y Golden se potencian por eso. Puf, no, sí. Uh-huh. Tienes Y razón. con el látigo, pues se potencian las dos también. Claro. Ya que son de la misma. Veneno. Uf. Déjame ver. Ah, tienes 2 látigos. Hijo, muy buena, muy buena. ¿Qué stats nomás tenías en las transportadoras? Me imagino que debes tener bastante daño. Leve, humildemente. A ver, voy a ver. Más de 1200. 214. 1214. Oh, con razón. La barbaridad que se activa. No, si es que tienes muy buenas stats hasta para el PvP. Uf. Yo te diría, verás, que hagas un cambio con la enterradora con Crimson. Yo te diría que hagas un cambio. Sí. Pero no, por el tema del látigo, creo que enterradora sí está activando más. Por el tema del látigo. Creo que sí. Una barbaridad de daño que hace. ¿Y los talentos cómo los tienes? Déjame ver. Sí, voy. Tú llegaste a las habilidades. Listo. Solo no mejoraste el daño de habilidad y la defensa de habilidad de los extremos. No, todavía no. Yo diría me centré más que nada a tratar de llegar a daño y veneno. Claro. El daño de ventaja. Pero eso es cuando está en estado de veneno. Un 20% más. Y. A mis contrincantes, pues. Interesante. Vale. Ay, no había sabido de esa habilidad. Básicamente no había analizado mucho al látigo. Pero veo que el tema del veneno potencia mucho enterradora y Crystal. Claro que sí. Muy interesante. Sí. Le da mucha ventaja. Ya que son el combo de la cristal dorado, la enterradora y el látigo. Las potencia machín. Sí, muy buena. Muy buena. Solo que en el Barren Land hay una counter de esas dos ahorita. Bueno, para los que vayan a ir. Sí, es lo malo. Ahora puede eliminar el estado. Puede eliminar el estado de veneno. Y yo creo que ahí sí les va a costar activar a Golden y Enterrador. No, pero de ahí hasta ahorita, muy buena. Esa formación que llevas full PvP, PvE. Full. ¿Mande? El tema de los talentos, full PvP y full PvE. Mitad. Es más como PvP por el tema de veneno. Claro. ¿Y no te da mucho daño o más bien solo te da más ventaja en el veneno? Me da daño, me da mucho daño. Me aumenta el daño, pues más que nada. Vida, si no me equivoco, también te da. Si es que no estoy equivocado, en el lado izquierdo. Deja ver si tengo de invasiones recientes. Me imagino que en la mina... Recientemente salimos de guerra en el servidor. Ya veo. Hijo. Me imagino que debes tener muchas kills. Pues no muchos, perdí de hecho mucho. Bienvenidos, gentita, muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, ¿cómo se consigue el Godzilla? Frank, por ahora Godzilla ya no se puede conseguir. A ver. Tengo que buscar bien.
este es otro servidor. Bueno, este es otro compañero que está en otra lanza, muy bueno también, pero no puedo ver sus resultados. ¿Dónde está? Creo que quedaron muy abajo ya. Pero full ataques. Está. No, este es otro. Tiene invasión. ¿Dónde están? Qué vergüenza, no los encuentro. Bueno, en sí, esto fue cuando cambié de nombre también. A ver. Temas. Claro, la formación que está en meta. Ujú. Yo pongo a la chincha hasta el fondo porque hay veces que me activo mejores habilidades y hace más kill en última línea. Ya veo. Ya, muchos me Aparte dicen de que. ¿Mande? Muchos me han dicho que más bien Chincha está mejor en PvP. Ese es full guardianas. Ya veo. One off. Ya no me da más. Son todos. Pero full ataques has hecho. Apenas regresaron de la isla. Recientemente me quedé sin hormigas recién. Ya veo, ya veo. Ahí está, mira. Uf, es que ya tienes un Apenas llegué al G. millón. Ya un G. Un G de kills ya. Ujú. Uf, bárbaro. Me impresionó mucho el látigo. Por el tema del veneno. Una barbaridad. Demasiado bueno. En mina. Estoy en mina 8. Uf. Casi puras T10 me atacan. Claro que sí, por eso es prioridad sacarse rápido las T10. Uf. Esos jugadores con T10 con buenas stats es difícil que aguantes. Muy difícil aguantarle. Sí, es bien difícil aguantar. Por más vida que tengas. Pero también hay T10 muy débiles. Esos, claro que sí. Solo porque quieren alcanzar rápido las T10. No, pero muy Ahí bueno. está mi humilde cuenta. Full portadora. Full portadora. Orgullo de portadoras porque está muy buena esa cuenta, realmente. Y has tenido suerte que te salga Golden para estrellas también. Muy buena, muy buena. Y tengo 3 corazas más todavía de la Golden. Uf, ya tienes para las subirla 8. Ya. Uf, una barbaridad. Están esperando. No me Uf. falta la experiencia. Y las chinches no te ha salido. Tengo solo uno, me falta otra. Ya veo. Pero ya. Uf, ya has tenido suerte realmente. Con eso es cuestión de tiempo nomás para que maxes tu formación pro. Mínimo otro año. Puede ser. Hasta menos de año. Puede ser. Tú Ahorita compras, lo que me quiero enfocar es. ¿Manda? tú compras conchas exóticas. Sí. Ah, ya veo. Entonces, en menos tiempo, porque en un año, con conchas exóticas, 2 hormigas puedes subir a 8 estrellas. En un año. Y siendo free to play sin gastar nada, una hormiga a 8 estrellas en un año. Mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Pero muy buena la cuenta. Ya mismo. En un año ya tienes la pro completita ya. Y hasta con otras estrellas. Pero muy buena la formación. Realmente. Muy buena, muy buena. Listo, Naret. Te agradezco, crack. Muy buena Ya la está, cuenta. entonces, bro. Gracias. Nos vemos. Cuídate. Igualmente. Dejar de compartir. Listo. A ver. ¿Quién le toca? ¿Quién entró después? Creo que entró Chubi. Chubi, dale, crack.
Listo, Chuy. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Chuy. Hola, hola. Ok, ok. Sí, ya se ve. Perfecto. Ahí voy entrando apenas. Dice, no te preocupes. Con tal que se vea bien es lo importante. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Ok, ok. Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por estar aquí. Esteban Games, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Dice una pregunta. ¿Qué significa el color de las estrellas encima del hormiguero? Esas estrellas significan Porque de básicamente marmota, la pues. experiencia que ha tenido en... o cuántas skins tiene coleccionadas el jugador. Yo todavía Entre más estoy muy skins... chiquito en comparación al, al de transportadoras. Obviamente, crack. A ver, pero... a ver, ¿cuánto era el daño? No vi. Déjame ver. 226. Ujú. Ya, listo. Ya ando medio Y ciego. este fue el daño de las hormigas. Ya veo. Sin estrellas, 10. Ya veo, mira de la muerte. 10, Sí, todavía no me 82. sale. Lo malo es que no te ha salido. Una vez te salga... Lo malo es que sí, hormiga de la muerte depende de las estrellas. Porque las estrellas mejoran la probabilidad de activación de las habilidades. En hormiga de la muerte. Mira, hasta ya me salió primero la cristal dorado. Uf. Suele pasar mucho. Sí, pasa mucho. Ese sí es cierto. A mí me salió Sin primero esto de hormiga de la porque muerte. Con ese daño que hice no entro al top. Eso es malo. El 525. Claro que sí. Te Sí, hace falta... necesito como 280 millones para poder entrar. Dios, ese servidor está fuerte. ¿Servidor de oro es? Déjame veo. Resultados en plata. Plata. Uf, es que los 500... De los servidores 500 hasta los más nuevos son bien pay to win. Bien pay to win. Lo único malo de este servidor es que en cuanto llegamos hubo guerra, literal. O sea, hubo guerra. Estos locos se pusieron a pelear con nosotros. En el tema de los talentos, ¿cómo lo tienes al insecto? El insecto es una mantis normal. Dice, el de las transportadoras tenía buen dinero metido en esas estadísticas. Así es, Esteban. Yo me fui por más de daño de habilidad y vida, si no me equivoco. Verás, Sí, Giovanni, yo te diría que no saques del cangrejo. Más bien sácate otro insecto. A ver, déjame ver. Perdóname, que estaba muteado. A ver. Ya, listo. ¿Y por qué no vas mejor? El de habilidades que me gusta. Ya. Y acá tiene vidas, eso bueno. Vas a ir por esa rama. Listo. Sí. Yo te recomendaré que vayas por la roja. Vimos la roja, pero no sé, no me termina de convencer. ¿La has probado o solo por así nomás por decir? La he probado un amigo y yo. Y hicimos sumas. Nos dio que la rama azul da más estadísticas. Sobre todo el daño de habilidad, que es lo que queríamos. Listo, claro que sí. El daño de habilidad tienen que priorizar. Ya veo. Daño de habilidad es lo que están alcanzando. Claro, Y para el tiene daño de PvE. equipo, o sea, es daño plano. Claro, para el PvE, el daño de habilidad es bien importante. O sea, priorizar eso. Y también daño normal. No, pero sí está bien. Y tu mantis ya está en 9 estrellas, ¿verdad? Sí, ya está. 9 estrellas, Claro que sí. y ya voy a poder subir a nivel 20. Listo. Tuve suerte con esta arañita. Ya, con un perfecto. insecto, creo que 4 estrellas o algo así, lo subí con 20%. Muy bueno. Muy buena. Ya con eso ya reunir lo suficiente para 20. Si no me equivoco, para 20 te da más puntos de talentos. Como unos 5 creo que te da. O 4. Y Ya con pues, eso subes poco más. ya muchos conocen mi cuenta. Sí. Listo, El sí. Ungabunga. Muy buena. Tienes bastantes skills también. Solo en guerras pasadas. Mucha guerra, mucho conflicto. Ya veo. Pero muy bueno. Muy buena, crack. Listo, crack. Te agradezco sería por... todo. Agradezco, crack. Gracias a ti. Vale, ahí dejo de compartir. Sí. Dale, crack. Listo, te agradezco y un abrazo, crack. Ahora sí... Hijo, no está Gatito Maya. Gatito Maya le tocaba, pero bueno. A ver, ¿quién entró?
Ayori. Ayori, crack. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho, Tony. Listo, crack. Ahí dale, comparte pantalla. Dice... por acá dice... Como ayudante de la avispa la tengo. Acabo de gastar 50 por el cangrejo. Ah, ya veo, Giovanni. Puedes usarlo, pero yo no recomiendo mejor sacar el cangrejo. Más bien... yo diría que se saquen, si son arqueras, traten de buscar la Devil Flor, o si son transportadoras, el Emperador. Si que quieren sacar insectos a mitad de precio. ¿Sí ve? ¿Sí me ve la pantalla? Listo, ahorita voy viendo. Sí, ya se ve, ya se ve. Ahí el niño marmota fueron 401. 401, buen daño. Aunque tenía el bufo de guardián. Ah, ya, vale. Por ese bufo llega hasta los 400. Sí. Ya, claro, es que te sube bastante el daño también. Listo, utilizas acechadora. Perfecto. La Crimson. Muy buenas. La muerte activa bien también. Activa bien. Sí, pero hay veces que solo activa 3 habilidades. Muy cierto. ¿Qué tanto le ves que active 10 para arriba? ¿Así muy rara vez o si unas 2 veces o 3? De los 20 ataques, como unos 5. Unos 5. Ah, vale. Aumenta con 5 estrellas o estrella roja, entonces. Aumenta. Ah, ya veo. Crimson. La Crimson también sí te pega bien, ¿no? Sí, para que funciona bastante bien. Y sí pega bien. Ya, vale. Claro, es que la acechadora te está potenciando mucho la muerte. Sí, Claro exacto. que sí. Te potencia Y mucho la ahorita muerte. esta semana le subo a 5 estrellas y le aumentará más el daño. Exacto. Muy buena. ¿Y qué tanto la ves acechadora para PvP? PvP no, es muy mala. Muy mala. Muy cierto. Yo también la probé un tiempo y sí me arrepentí también. Mejor cambié las estrellas a diente para el PvP, pero... La diente sí la tengo en roja. en roja. Ya veo. Estas son las estadísticas. Las estadísticas, más de 1000 de daño, pero muy buena. Ya 300 de vida. Muy buena. No, ¿cuál es que 300? A ver, 200... 250. 250, ya estoy viendo mal. Sí, 250. Listo, sí. Tienes razón, 250. Pero ahí con diente te aumenta un 15% más. Y si está... Claro, 15% más. Claro que sí. Es tu formación Esta pro. es la formación. Sí. Muy buena. Exacto. ¿Qué talentos tienes en el avispón? Soy un azul. La azul. Yo también voy por la azul. Listo, perfecto. Sí, aumentó mucho el daño. Yo me voy concentrado más en PvE, casi no PvP. Listo, claro que sí. Ya veo. Sí. Pero muy buena. Y el hongo también me he concentrado solo en la piedra. Claro, es la Estos prioridad. dos, Hay que hacer así si es que quieres subir de forma estable. y el gem igual. Vale. Y la batería igual también. Full solo en medio. Sí, porque ayuda demasiado el PvE. Sí, es que el daño es el importante. Por eso es que has alcanzado ese daño brutal. 400 ya. Y en el pangolín me fue bastante bien también. 440,000. 400, Y la acechadora es buena para el PvE. Es buena. Mira esa muerte como va a ser. Esa muerte se potenció. Es que la acechadora le ayuda a potenciarse. Sí, demasiado. 11 habilidades. 109, casi 200. Por poquito nomás. Si activabas 12 habilidades ya te potenciabas a full. Pero muy buena, crack. Ya veo.
quiero tener la Berserker, pero solo tengo una. Lo malo. No tengo- La Berserker es más constante, se activa bastantes habilidades. Lo muy bueno. Muy bueno ese daño, 400 en arqueras. Esto. 1000 de daño. Ya veo. Perfecto. Listo. Listo, Yori, te agradezco, crack. no, A ver, muéstrame. ¿Qué más me quieres mostrar? no, que quede en el top 1 de la marmota. A ver, déjame ver. Estás en el 542. Oh, me imagino que debes dar pelea en ese servidor. Sí. Solo hay 2 alianzas, pero es un caos. Ah, ya veo. Hay una alianza latina. 2. 2. Ah, las 2 son latinas. Sí, Ya veo. Uf. pero no se entienden los latinos. Pero... Ah, ya veo. Pero bueno. Muy buen daño. Sí. Muy buen daño. Realmente. Gracias, Tony. Listo, crack. Te agradezco. Y un abrazo. Vale, igualmente. Listo. A ver. ¿A quién le toca? ¿Quién llegó? Creo que llegó Edu. Comparte pantalla, Edu. Por acá dice: mi daño subió 100 millones desde la vez anterior. ¿Será por el mensaje del hada que cambió los daños? No sé, Esteban Games. A muchos dicen que les ha mejorado mucho el daño. Sí, te escucho. A ver, veo la pantalla. Listo, ya veo la cuenta. Listo, ahí sí veo. Ayer no sé qué le pasó a Marmota, pero a la muerte, pero activó demasiado habilidad. Seguido. El máximo es 2. Ya veo. Listo. Vale. 9.52. Uf. ¿Tú qué tan buena la ves ahorita la muerte? ¿Que te activa decente o es mala? Y me activa decente, la verdad. Mira, que hay otro de igual de ayer. Ya veo. O sea, rara vez te Coraza activa. dorada también. O es que Coraza Dorada en 2 estrellas es buena para el PvE. El PvE. En 2 estrellas es buena. Sí. Yo un tiempo la usaba. Tan cerca lo haces. Hasta 15 habilidades se va a activar la Coraza Dorada. Pero con la activa 15 hace bastante. A ver. Mira, aquí, 10. 10. Uf. Pero rara vez te muy activa. seguido. ¿Es rara vez te activa 10? No, me activa muy seguido. Muy seguido. Y arriba de 10 cada cuánto. Sí, demasiado seguido. Cada 13 de 20. Ahí te activó 12. No, 10. 10. Ahí la coraza 13. Oh. A ti sí te está ayudando la coraza ahorita. Muy bueno. A veces sí falla. Muy raro. Lo malo es que necesita sí o sí 5 estrellas ahorita en la muerte. Sí o sí. No, la Casia no es muy buena. No, de eso la estaba probando. Pero en PvP sí es buenísimo. O sea, en PvP sí. Le estaba ganando a unos. Ajá, le estaba ganando a unos pay to win aquí. No Es estamos que seguros. te da velocidad de combate y te da más chance de que puedas atacar más veces. Es que es muy brutal esa arma. Muy buena. Sí. Mira, ¿cuántas? 5 y 100. Y 100. Oh, sí. Acá sí yo lo que he probado es que funciona más en primera. Exacto. Así es. Ahí le das chance a que Diente active más también en silencio.
El tema de los talentos, ¿cómo tienes? Roja. Ah, roja, roja. Es que yo soy de PvP. Soy más PvP. Hasta el daño de habilidad. El daño de habilidad es bueno también. Ah, ya estás hasta el último también. Qué bueno. O sea, ya tienes el daño de la velocidad de combate adicional también ya. Ah, que sí, velocidad de combate adicional. Ese es muy bueno llegar ahí. O sea, en PvP ayuda bastante. Y con un poquito más de puntos ya irás por la derecha. Sí, voy en el 29, pero faltan unos cuantos para. 11.000 para. Es cuestión de tiempo nomás. Esos escarabajos dorados son bien complicados de farmear. Sí. Eso sí, es verdad eso. Yo todavía estoy varado para pasar a 30. Me faltan muchos escarabajos dorados. Sí, es lo que he visto que estás más o menos, estamos casi parecidos. Sí, ahí estás en 29, claro que sí. Falta solo esos escarabajos es lo que hace falta. Ah, no, tú estás en 28, ya te falta poquito nomás. Los gusanitos, ajá. Gusanitos me faltan. Ya, listo. Listo. No sé si Es vas que bien. nosotros somos una alianza de guerra. El principal que hacemos es llegar y hacernos enemigos de la primera alianza que veamos. Ah, Como quieren sacar gente full de kills nomás. Sí, nosotros venimos a hacer kills nomás. Uf. No venimos a ganar la isla. Ah, entiendo. 4G de kills, qué bárbaro. Venimos Ya veo. Nos vamos empezando. De hecho, te iba a preguntar que por qué estos están bugueados. Marca demasiado, ¿no? Los túneles 5. Marca 5 y... Sí, marca 5 y el Hito dice que mañana. A ver, déjame ver. A ver, márcale el túnel, ¿qué nivel dice ahí? Túnel 5. ¿Y en el hito qué dice? Muéstrame en el hito. ¿Será que cambiarían las reglas o algo así? Ahí márcale al túnel. Dale un clic al túnel. Túnel 5 dice, ¿verdad? O 6. Sí. Túnel 5 y 6. Está bugueado, parece. Claro, porque terminando mañana después del reinicio ya empieza. Ya se debería abrir el túnel. El túnel 5. Claro que sí. Lo arreglan porque sí. No, sí está bugueado entonces. Está muy bugueado. Sí, está bugueado. Eso deberían, tal vez alguien, si es que tiene tiempo, le notifique por Discord y abran un ticket y digan ese bug. Porque puede que a varias islas les está afectando. Pero de ahí muy buena. 4G de kills ya. Una barbaridad lo que llevas ahí. Eso. Somos una alianza, digo, de batalla. Full farmeo. Pero muy Lo bueno. primero que hacemos es enemistarnos de los primeros que veamos. Ya veo. Entiendo. Claro, es que así se saca full kills. Claro, así se saca full kills. Sí. Pero muy buena. Muy buena, crack. Listo, te agradezco y un abrazo, crack. Igualmente. Listo. Así, a ver. Exe, ¿me escuchas? Esperemos, gentita. Listo, buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Helios? Bienvenido. Por acá dice Crazy Tony. Entonces, en los talentos de la Mantis, el rojo es para PvP y para PvE es el azul. Crazy, a lo que vemos parece que sí. Parece que sí, crack. Tú eres Exe. Exe, comparte pantalla, crack. Dale, comparte pantalla.
Oigan, entra al grupo de Discord. El link está en el link fijado, que está en el grupo. Únete al grupo. Y estamos en el canal de podcast, crack. Y viajas, mira. Estás acá arriba y bajas hasta aquí abajo. Para que me puedas ver. Aquí, mira. Aquí en los canales. Vas hasta acá abajo y hay uno que dice podcast. Y te unes de aquí. Listo. Por acá dice, yo no sé el Discord, si no le entraba, dice. Dale, Esteban, descarga el Discord y vamos con todo ahí. Helios, ¿cuántas son las habilidades máximas que activa Diente Gigante? Hasta donde yo he visto, hasta 20 habilidades le he visto activar, crack. ¿Cómo compartes pantalla, Marcos? Habla por aquí. No te preocupes, habla por aquí. O te dejamos para el último y te digo cómo lo haces. Habla por aquí, crack, que no te dé pena. Habla nomás. Entonces, mientras se prepara Exe, dale tu coyote. Ah, no, ya está compartiendo Exe. Ahí ya está compartiendo. A ver, comparte Exe. Exe, Coyote Star, ¿me escuchas? Ah, sí. Ahí, ¿Me listo, escuchas, listo. Tony? Sí, te escucho, crack. Dale, comparte pantalla. ¿Cómo lo hago? Verás, ¿estás en el celular? Sí. Verás, hay unos 4 botones en la parte inferior. Ajá. Y encima de ellos hay como una barrita blanca, así pequeñita nomás, que te sirve para deslizar hacia arriba. Ah, ya. Y ahí te da una opción que dice compartir pantalla. Esto, ahí sí. ¿Ya está? Listo, ya puedo ver. Exacto, Helios. Es muy buena activando las habilidades. ¿Escuchas? Sí, te escucho, Coyote. Bueno. Bueno. Mi mayor ataque fue que fue día de hoy. 268. Ajá. Igualito a mi daño. Hoy hice también 268. A ver. Berserker. 15. La muerte. La muerte te activó 11 habilidades. Ya veo. Ajá. ¿Qué tal la ves en 4 estrellas? ¿Te activa más o menos o sí le cuesta? Más o menos, como que sí le cuesta ya. Ya le cuesta. Sí. Ya veo. 11 habilidades. ¿Rara vez 11 o solo una vez te pegó 11? No chequé. Nada más estaba haciendo puros ataques, pero no checaba. Ya veo, entiendo. A ver. Diez. Acá me hizo 5. 5. Eso es lo malo cuando te activa 5. Ajá. Acá me hizo 7. 7. Pero sí siento, bueno, a mi ver siento que sí ha bajado su daño. O sea, yo creo que ha bajado tal vez el tema de la activación, ¿no? Sí. No activa mucho ya. No activa mucho. Porque antes, de que pasara, bueno, tú comentaste de que la muerte había bajado su efectividad. En esa semana yo había subido la célula, había sacado esta. Ya. Pero yo no sentí ninguna diferencia. No entonces sentiste. a mí se me hizo muy raro. Claro. Porque pues ajá. Entiendo. Sí.
Lo que pasa es que con 5 estrellas y 6 estrellas es un poco más estable, hasta donde yo he visto. Lo malo es que es difícil para algunos conseguir hasta que salga las 5 estrellas. ¿Tú ya la tienes para 5? Sí, pero pienso cambiarla. Entiendo. Ok. La Berserker sí sería prioridad que le des si es que te sale para seguir subiendo. Y acá tengo hasta 4, como ves. ¿Piensas subirla o no la vas a subir? No, porque ya tengo la La Berserker. la Acacia y nada más estoy esperando su copia para intercambiarle con la muerte. Y con que tengo ya Berserker a 4. Ajá. Entiendo. Entonces, ahí te vas a hacer más fuerte en PvP. Así es muy buena en PvP. Uf. Así sí. Buen daño también. Las stats, déjame ver. ¿Qué tanto de daño tienes ahorita en tus arqueras? ¿Cómo se veía? Ay, cómo se veía por acá, ¿no? Ajá. ¿O cómo se ve? Se me olvidó. Pues con un informe. Listo, ahí. 800. Tienes el mismo daño que mí. Mismo daño tengo yo. Es que yo solo me siento a mejorar full vida. El mismo daño tienes que yo. Interesante. ¿Y la rama de talentos cómo la tienes? Esa yo la tengo enfocado a vida. A vida. ¿La rama roja o...? No, azul. Azul. Entiendo. Igual que el otro jugador, listo, entiendo. ¿Y piensas mejorar la última habilidad? No, yo nada más quería estos de vida. La de vida. Y ahí nada más. Y de ahí ya me voy a ir a estas ramas. Entiendo. Vale, interesante. Dale. Listo, crack. Perfecto. Algunos usan esa rama. Y te está funcionando. ¿Y has probado la roja, tal vez? No. ¿No has probado la roja? No, para nada. Y eso que, bueno, y eso que sí he comprado las alguitas para cambiarlo. Pero no. Sería bueno que compres y le cambies y le mejores la roja y pruebes unos ataques. A ver qué tal te va. Y sí es bueno a veces probar. A ver si te funciona y te quedas ya con esa configuración. No, pues sí. A ver cómo me va. Sí es crack. Muy buena. Muy buenos stats. Listo, crack, te agradezco. Sí, claro. Uf, 2. Tienes bastantes diamantes ahí. Poquitos. Poquitos. Yo por lo general yo sí me gasté muchos en la isla. Ya. Bueno, es que yo en general cuando es mina, la tienda casi compro todo. Compro los huevos, que ahí creo que son 12 en total y gasto como 100, los compro. Compro pues todo lo demás. Corazas, super corazas, esas para el pangolín. Entonces tú haces a cada momento acción de colonia. Sí, trato de pues, más o menos hacer cuando me da los tiempos. Claro. Entiendo. Pero muy buena. Yo por lo general, yo tenía ahorrados ya 1 millón y en la isla me los gasté. Ese 1 millón. Pero muy buena, crack. Sí, pero siento que ya me estanqué en esa cantidad de diamantes. Con que he estado comprando casi toda la tienda, no he subido de esos 2400. Claro. Yo por lo general sí, con la tienda y estando en curaciones, porque en la isla cuando ya te quedas sin acelerar en los aceleradores de curaciones, te cuesta ya mantenerte y sí o sí tienes que usar diamantes. O ahí sí te gusta. Y sí gastas bastante. Pero igual, pero gracias a esta isla que salí, nunca batallé. Entonces, pues ahorré muchos aceleradores.
Y recursos. Pero también. ahorita, pues sí, porque ahorita tengo esta cantidad. Muy Poquita bueno. nada más. Bueno, en hojas y comida siempre sobra full. Carne en la Ajá. comida, eso siempre sobra full. Bueno, en transportadora sí te consume las hojas. Pero de ahí en lo demás sí se mantiene estable. Pero muy buena la cuenta. Ha avanzado bastante sí. también la cuenta. Ujú. Y más Sí. o menos, bueno, estoy acá en 63, ¿como cuánto me voy a tardar? 63. Yo te doy unos 5 meses. Ah, bueno. Unos 5 meses te doy. Lo que pasa es que las últimas ramas de las T10 cuestan demasiados restos. En especial la que te da vida. Ah, vida. Esa de ahí. Ah, Cuando es nivel 17, 18, 19 son demasiados restos. más que esto, porque, pues, bueno, Y verás, aquí ya me están pidiendo hasta 20, entonces, sí, me hace muy costoso. en 17 ya te pide como 32, creo que te pide. Y Dios, 30. es demasiado. Sí, es 32. A 19 ya te pide como 35, algo así. Ya para 20 sí no sé cuánto te pedirá, pero tocará ver ya. Yo hasta ahorita estoy pasando a 19 ya. O sea, solo pasando de 17 a 18 y 18 a 19 ya completé todo el día. O sea, toda la acción de colonia y al mismo tiempo el servidor versus servidor. Y es como que te estancas ahí y tienes que esperar otra semana. Ajá. Y por eso es que demoras mucho en esos niveles. Ajá. Así es, crack. Y, Pero muy buena la cuenta. aprovechando. Listo. Y Te otra agradezco. duda. A ver, dale. Aquí en mi langosta. La vas a subir. ¿Tú crees sacándolo con el 45% o intentando sacarlo con uno de 3, 2? Como tú, ¿qué me aconsejas mejor hacer ese tiro para sacarlo en 11? Yo te diría que si intentas con los de 3, te va a llevar varios intentos. A menos que tuvieras suerte y te saliera. Pero sí vas a perder bastantes a mi comparación. Yo por lo general subo con 45. Ahorita ya tengo mi langosta al 10 y ya tengo uno al 9 ya. Uh-huh. Quiero subir, pero a veces si tienes mala suerte igual no te sube. Pero es 0.37, esa es full suerte. Es full suerte, a ver si te sube. Algunos sí le sube, pero otros no. Sí. Yo te recomendaría que subas con el 45 para que vayas más seguro. Y hasta así con el tiempo agarras acciones de colonia también. Ajá. Y para los de ataque, ¿me recomiendas sacarle a mi escorpión a 9 o intentar sacarle ya 10 a mi mantis? Ya sácale 10 al mantis, sácale 10 nomás. Sácale 10 de una vez. Ajá, yo te recomiendo que le saques al 10. Porque ya tienes de la universal al 9. Este va a ayudar en pangolín. Y ya con el 10 harás un poquito más de daño a la marmota. Y en PvP harás más daño también. Si no me equivoco, en 10 estrellas te da daño de invasión, te da. ¿Cómo se veía esto? Ahí mismo, dale a la mantis. Ahí en el signo de interrogación, dale. ¿Ese? Eso, ahí mismo. Ahí, subir a estrellas, dale. Ahí te muestro lo que tienes. Un poquito más arriba. Eso es lo que tienes ahorita. Listo, bájale un poco. No te muestra ahí. Dale X. Ahí donde están los talentos, trata de bajar. Ahí verás, dale la mantis. Ahí mismo. Ahí donde están las estadísticas. Eso, ahí. Baja. Pero dale en la mantis eso. En la mantis que tienes. ¿En la mantis? Ajá, en tu mantis. No, pero ahí no. Salte a donde está tu mantis. La que tiene. Eso ahí en tu mantis.
Ahí bájale, bájale. Bueno, a ver. Ah, no. Pero no le des subir estrella. Bájale ahí. Eso, ahí. Ah, En 10 te me da... complicó la vida. Sí te da, mira. Ataque en invasión de arqueras y defensa de invasión. Eso te va a dar en 10 estrellas. Y no es poquito, sí te da como un 15%, creo que te da. Vas a tener 15 más de daño y 15 de defensa. Y en 11 sube más todavía. Súbele nomás a 10. Ajá. Oh, bueno, entonces, en eso me enfocaré. Listo, crack. Ahí trata de subir. Pero muy buenos insectos. Muy bueno, muy bueno. Listo, crack. Te agradezco y un abrazo. Ah, gracias. Listo. Perfecto. Ahora sí le toco. Ver. Juliano, ¿me escuchas? Tony, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Ahí sí, dale, comparte pantalla. Yes. Ver, Juliano. Ahí se ve. Sí, ya veo. Perfecto. Esperemos que cargue. Bienvenidos, mi hermosa gente. Muchas gracias por estar aquí. De antemano, Dice todas las comento hormigas, que pues. me mandé al comienzo de la cuenta un macanón. Tenía que... Mira cómo tengo los porcentajes de 10 guardianes y arqueras. ¿Juegas mixto? No, full No, arqueras, pero como no tenía conocimiento iba subiendo a la par. Ah, entiendo. Listo, pero ahora sí, full arqueras trata de sacar. Este fue el más grande. $227. Déjame ver las hormigas. Netamente free to play. Claro que sí. Free to play. Sí. ¿Sigue bajando? La hormiga de la muerte, 11. ¿Qué tanto te activa a ti la hormiga de la muerte? Y ahora que le subí a 4 estrellas la semana pasada, es un poco más estable, ¿viste? Más estable. Es bastante bajo el daño. O sea, menos de 4 sí te activa bien bajo. Claro. Mira, acá por ejemplo activo 9. 9. Y después ese es de 223 millones y después, bueno, el que ve de 177, 173 y los que son bajos activó 8 o 7 habilidades, ¿no? Fíjate que son varios. Claro. Pero ¿qué tal le ves? Con 4 estrellas te activa 9. Sí, y estoy haciendo casi el mismo daño que... Ahora no tengo el reporte, pero estoy haciendo casi el mismo daño si tuviera la formación así. Así es, exactamente el mismo daño así. O sea, si pruebas esas 3 hormigas, haces el mismo daño que con hormiga de la muerte. Exactamente. La semana pasada pude recién subirle la 4ª estrella. Ah, entiendo. Ah, vale. Si le logras subir así, si logras subir a 5 estrellas, créeme que sí hace mucha diferencia. En 5 estrellas. Ya mejora un poco más la activación de la 5ª habilidad. Y el tema de los talentos, ¿cómo lo tienes? Ah, ya, listo. Perfecto. Priorizaste velocidad. Sí, porque con el tema laboral, viste, no pude hacer muchos eventos y no tengo muchas bioesencias. Creo que pude activar una sola. Claro. Tú en la isla, ¿sacas todo lo de la tienda? Sí, huevos, todo. Todo. Muy bien. Eso está perfecto. Es que ahí sacas las bioesencias, son bien importantes ahí. Pero están bien. 100% free to play. Muy buena, sí, muy buena. Únicamente para poner la foto en el perfil, nada más. Ah, ya, listo.
Entiendo. Este es el... Hijo, pero no entraste en el top. Ese servidor es muy pay to win. Sí, son todos italianos, pay to win. Italianos, El entiendo. número 1 es, bueno, ahí se sacó el nombre, pero Yoshire se llama. Es una mujer japonesa, usa transportadora. 810, bárbaro. Creo que... Pero qué loco. Sí, esa ayudarnos, pero bueno, no pudo ayudar mucho porque nos tocaron muy picantes los compañeros. Claro, entiendo. Pero para ser free to play, bien. Ella es. Entiendo. Bueno, ahí tiene Bueno, una. ya. Bueno, como es pay to win, tiene información para PvP y PvE. Porque en PvP no creo que use la fantasma. ¿O la has visto usar fantasma? No, usa saltarina 3 estrellas rojas. Claro. Esa activa más. Esa hormiga es más para el PvP. Sí, si vos te fijas, por ejemplo, acá en el pangolín, únicamente con guardianas, sin estrellas. Mientras. Muy Con la bueno. devoradora sí. Devoradora. Sí, casi con las arqueras. Exacto. Uf. Que devoradora es buena en guardianas. Muy buena, muy Gigante buena. me llevó a activar 23 habilidades, pero bueno, la hormiga de la muerte no me activa mucho. Es lo malo de la muerte. Necesitas sí o sí 5 estrellas mínimo para que todas las habilidades tengan más o menos una activación decente. Mantenga estable. Ajá, para que esté más estable. Pero aún así no es que siempre está activando. Y le cuesta a veces. Pero cuando te activas hace bastante daño. Tienes 800 o 600 es. 800. 800. O sea, solo te has centrado en mejorar daño. Sí, porque estaba muy bajo. A donde me Claro. mandé la macana de las evoluciones. Entiendo. No, sí está bien. Claro que sí. Te fijas, estaba por empezar también la de transportadora, te digo. Hijo, sí perdiste bastante tiempo. Porque algunas. Y las guardianas también. Si no hubieras mejorado las guardianas, ya estuvieras tal vez ya. Ay, también mejoraste eso. Sí, porque no podía entrar en el top. Después de mejorar esto, pude entrar en el top. Ay, entiendo. Viste que antes de que modifiquen el top, o sea, en las tiendas de los tops, Ajá. no podía comprar la mutación de enzima catalítica. Ah, entiendo. Claro que sí. Es lo malo. A algunos sí les molestó por el tema de que. Es que en servidores muy fuertes es bien complicado entrar en el top. Sí, pasa que, bueno, se llenó de pay to win, lamentablemente. Claro. Es lo malo. O sea, de ganar servidor versus servidor. De que ganan. Pero. Para los que van empezando sí es difícil crecer. El tema es que se llenó, viste, no tuvimos chance. Claro. Siendo free to play, vas bien. Muy bien. Ya insecto 9 estrellas y las hormigas y todo bien. Solo esperar a que te salga Berserker también es muy buena. Si sale Berserker, otra de muerte para que... La estaba subiendo para el laberinto. Entiendo. Ah, sí la tienes. Pero no la tienes Con la para caja. subir... No la tienes para subir a estrellas. O ya la tienes. Ah, vale. Es lo malo. Solo esperar suerte. Estamos casi igual con la Golden. A mí me falta también. Ya va a salir. A ti también te va a salir. Listo, crack, te agradezco. Y un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, buena noche. Ahora sí, Exe, ¿me escuchas? Veamos si es que me escucha Exe. Por acá dice, también hay que tener en cuenta que en PvE es diferente a PvP, cuando tienes rival con supresión. Exacto, Esteban. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. Verás, Marcos. ¿No puedes hablar por Discord? ¿O tienes alguna dificultad? Cuéntame, crack.
Muchas gracias a todos por el apoyo, gentita, y bienvenidos. No se olviden dejar su poderoso like y si pueden compartan la transmisión. Por acá dice, soy free to play y conseguí hacer 247 de daño a la marmota. Muy buena, Alan. Muy buena. Muy buen daño. Muy buen daño. Por acá dice, todos los que han salido han hecho más daño que yo, dice Guillermo. Claro que sí. Acabamos de ver que el máximo hasta ahorita donde hemos visto uno de transportadoras es el que hizo más daño. No, Marcos, no prendas la cámara. A menos que quieras salir, pero yo te recomiendo que no prendas. Solo lo que quiero es que trates de hablar por Discord. Si es que puedes. Para que sea más fácil que te comuniques. Ah, Dexter. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Espérame. Espérame a ver si logra compartir Exe y si no ya lo dejamos para después. Espérame un ratito, Dexter. Vale. Dale. Listo, ya compartió pantalla. Listo, Exe, ya te escucho y te veo. Así que recién entró a la isla. Listo. Vale. ¿Cuánto hiciste de daño? 70 millones con T8. Listo, diente. Vale. La saltarina. Saltarina es la que te está haciendo. Saltarina y arqueada están haciendo parecido el daño a lo que se ve. Pues es la primera vez que vas a la isla, ¿verdad? Si no me equivoco. Claro que sí, es la primera vez que vas. Recién vas a conseguir a Crimson Fragger. Claro que sí. Ya te ha salido. O es la segunda vez. Puede que sea la segunda o primera. El insecto lo tienes ya para subir talentos. Yo ya he subido los talentos. Tienes un Atlas. Vale. Como estás recién empezando, va bien, 70 millones. Listo. ¿En qué top estás en Marmota? ¿O no quedas en el top? Interesante. Quedas en 31. 31. Claro, es que es un servidor que recién va empezando, pero va bien. Va bien. Yo te recomendaría, crack, que te empezaras a subir tal vez el tema del Amantis, tal vez, en vez del Atlas. O a menos que quieras hacer buen daño en Pangolín. A menos que quisiera hacer más daño en Pangolín. Porque lo que pasa es que la Mantis tiene un poco más de daño de habilidad que el Atlas. Si es que quieres hacer más daño. Entonces utilizar la Mantis te va a ayudar un montón. Creo que te da 60 de daño de habilidad, si no me equivoco. 60 o 70 creo que es. Te va a dar daño de habilidad extra. Te recomiendo eso. ¿Cuál será el objetivo de Marcos? ¿Cuál será tu objetivo? Pero no, sí va bien. ¿En qué servidor estás? Déjame ver qué servidor estás. Servidor 788. Claro, sí vas bien. No, sí está bien. Pero ya veo. Muy buena. No, sí vas bien. Solo te recomiendo que más bien saques una Mantis. Yo te diría que saques una Mantis mejor que el Atlas.
Si es que quieres hacer más daño a la marmota, si el objetivo es. Si tu objetivo es hacer más daño a la marmota. Y hasta cuando quieras irte por las T9 y sacar T10, te va a ayudar igualmente. Yo diría que vayas por la mantis. En la Evo vas bien también. Ya mismo. Falta poco, ya falta poco. Yo me acuerdo que para pasar a T9 y subiendo una cuenta sí es complicado por el tema de los recursos y todo lo que pide. Pero vas bien. Es cuestión de tiempo y ya subes. Muy buena, muy buena. Te agradezco, Exe. Muchas gracias por compartir tu daño. Ahí dale, dejar de compartir, dale. Eso, ahí sí. Listo, Exe, te agradezco mucho. Un abrazo. Ahora sí le toca a Dexter. ¿Me escuchas, Dexter? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, listo. Ahorita voy a ver la pantalla. Listo. Ya te veo. Por acá dice, igual todos llevan jugando, dice. Yo ando por los servidores 796. Ah, ya veo, Guillermo. A ver, 161, full free to play. Listo, utilizas... Vale. Activó 20 habilidades la diente, muy bueno. 13 Crimson. 161. ¿No te ha salido ninguna hormiga de la muerte? No, me falta la sexta habilidad. Entiendo, con razón. Usas... Ya veo. ¿Y en la isla te ha salido la Berserker o todavía no? No, todavía no, tampoco. Todavía no. Entiendo. Estadística 705, 600, 600. Pero está bien. Está bien. ¿En qué servidor estás? Y 342. Dejé de jugar como 6 meses más o menos. Entiendo, 6 meses. Ya veo. Sí, estaba bien, Eres full free to play. Mira, no, necesito la sexta habilidad de la Crystal, pero mira. Ah, ya veo. Claro que sí. Con la sexta de Crystal. Pero de ahí que pienses, si te sale Crystal te vas por transportadoras. Sí. Con la sexta en realidad juego mixto. Pero de ahí que pienses, si te sale... Ah, ok. Entiendo. Muy buena. Pero vas bien. Solo hace falta... tal vez que te salga... ¿Qué vas a hacer? ¿Transportadoras o tiradoras? Y depende de lo que me salga. Depende de Cristal no voy a portadora, porque tengo la muerte una sola vez. Ah, claro, tienes razón. Entiendo. Porque tengo la enterradora. Ah, enterradora ya tienes también. Esa es muy buena para el PvP. Es muy buena. Ahí tendrías Crimson y Cristal, pero muy buena. Bueno. Sí, la formación pro es la que tengo esta. Uf. Y te debe ayudar. Desde que te haya salido Acacia creo que ya hubo diferencia. Muy buena. El tema de los talentos, ¿cómo lo tienes? Ah, tienes nivel 34 Real Rock. Sí, lo que estoy tratando de cambiarlo al lado derecho. Pero por ahora... te centraste en la vida. Defensa de habilidad. Ay, interesante, muy buena. Listo. Muy bueno. Solo te hace falta que te salga la mantis, ¿no? Conseguir la mantis. Sí, la tengo a nivel 8. Claro, solo te hace falta que te salga la mantis, claro. Con esa ya se te potencia más y haces más daño. Con la mantis ya 9 estrellas llegas a 200 fácil. 200 millones de daño.
Sí, Fácil. eso es porque se me ha complicado mucho como O a menos que te quieras, claro, a menos que te quieras centrar mejor en sacar el escorpión, si es que piensas mejorar la golden. Y si me Muy duele bueno. la muerte de Grical, depende ahora. Claro que sí. Pero va bien la cuenta, va bien, va balanceado. Y el tema de los morados es lo que más tienes. No sé si está bien. Para solo tener suerte a subir la mantis o al escorpión. Cualquiera de esos dos que desees. Y ya harías más daño a la marmota. Solo eso falta. ¿Verdad? Va bien. Para la mantis entonces sería la rama principal derecha roja. Ajá, la rama roja. Por el tema de la velocidad de combate que te da y daño de habilidad. Y también te da daño. Daño normal. Pero va bien. No, pero sí va bien. Sí es crack. No, pero sí va bien. Muy buena, muy buena. Buena. Ahí es la lista de la marmota. A ver, déjame ver. Hijo, es pay to win. Más el top 1. 803. ¿Y el top 1 qué es? ¿Arquero o transportador? Arquero. Arqueras. Tiene las T10. Ya tiene las T10, claro que sí. Ese buen daño. Uf, muy buen daño. Sí, tiene como 1300, 1400 de daño. Oh, difícil quedar en ese top. Yo tal vez quedaría en el top 15 ahí, tal vez. Pero ya llevo tiempo jugando. Y tal vez top 15 quede ahí. Uf. Tú con las justas quedas en el top. Oh, Sí. Claro que sí, no. No, pero Entre 37 y 50. De 37 al 50 depende de la actividad de los jugadores. claro que sí. Muy bueno. Solamente hay dos alianzas. Casi todos son free to play. Lo único pay to win es el top 1. Top 1. Top 1 está de más pay to win. Ya cuando se consiga otras hormigas, que las que vayan a salir. Me imagino que debe tener la hormiga, la sniper. O sea que activa bastante. Sí, tiene a 3 estrellas. Uf, y cuando le saque el despertar, va a hacer más daño. Una barbaridad. Tiene la muerte, la sniper, la berserker. Esas contra las tienen todas con 3 estrellas. Claro. Solo te hace falta, tal vez, claro, si te sale Golden, ir por Golden. Ahorita estás en ese trance a ver qué te sale primero para irte a mejorar. Pero de ahí está bien. Está bien la forma. Porque tengo par de estrellas la chinche. Ya tienes completa la chinche. Sí. Y para subir la estrella 1 todavía. ¿O sí? Sí, también. Tengo Yo dos te diría que mejor subiera chinche. O sea, ya tienes para ser transportador. Yo te diría que subas chinche. Verás, quitas las estrellas de coraza dorada. Y... O las transfieras a las chinches. Bien puedes quitar las estrellas de coraza dorada o le transfieres las corazas de... las estrellas a las chinches. Claro que sí, ya tienes las chinches. Yo te diría que quites las estrellas de coraza o más bien transfieras esas estrellas de coraza a chinches. Y empiezas a subir chinches porque ya tienes para ser transportador a full. Igual mis estadísticas de transportadora no son tan altas. Es que también las estadísticas son full arqueras nomás. Listo. Entiendo. Están casi a la par. ¿Cómo vas en el hongo? A ver. ¿En la célula? Mal en eso. No, casi todo lo que soy. Me cuesta por el tiempo.
No entiendo. ¿Y en la bacteria? Subiendo la APU. Listo. Entonces, de aquí en adelante sí tendrías que centrarte. Más bien esperar a que te salga otra muerte. Ahora te toca eso. Porque ya estás, podríamos decir, más avanzado en el tema de daño en las arqueras. Solo esperar eso. No, sí vas bien. Sí vas bien. Solo esperar tiempo nada más para hacerte fuerte. Una gracias, Tony. Listo. Sí, Listo, más crack. que esperar y ver ¿Mande? qué pasa adelante. Vale, gracias. Por eso, Listo, crack. Cuídate y un abrazo. igualmente. Ahora sí, a ver. Le toca Risek. ¿Sí me escuchas? Risek. ¿Me escuchas? ¿Te comparto? Sí. Yo te escucho bien bajito. Ah, ¿sí? Ahí sí te escucho. Listo, crack, bienvenido. ¿Sí puedes compartir pantalla? Ah, listo. Listo, crack, ya veo la pantalla. Va. Le busco porque ya no me deja agregar favoritos. Ese es tu mejor daño. No, así es. Lo hice Listo, a ver. apenas ayer. Listo, Mantis 7 estrellas. Giada. Diente. ¿Cuál lo usas en tercera línea? A la muerte. Listo. Pero sí te está haciendo más daño la muerte. Sí, Claro. hace activar un poquito menos, pero sí hace más daño. Claro, como estoy viendo. ¿Y qué tal vez diente gigante? ¿Te está activando decente? Sí, la verdad es que Dientes me está sorprendiendo. Luego en la arena de Valor, ¿o cómo se llama eso? El duelo de reinas, creo. Ajá, eso. Peleó Ajá. contra personas más fuertes del mismo servidor. Y luego la Diente me activa de a 15, de a 18. Sí, es muy como bueno. que la es que muy me bueno. carrea. Claro. Y te da mucho control porque silencia bastante al Así enemigo. es. Muy bueno. Ahí la arqueada sí ya quedó obsoleta, ya. Y ha sido la isla. Sí, esta es apenas la segunda vez que vengo a la isla. Listo. De hecho, esta isla me sorprendió porque fue de 6, no fue de 8. Lo que pasa es que algunos están esperando a la Barren Land y desconfiguró el tema del emparejamiento. Ya veo. Pero ¿en qué servidor estás? Empecé en el 779, pero después me mudé al 784 porque aquí había una alianza latina y estaban bastante fuertes, la verdad. Entiendo, ¿no? Pero sí vas bien. Vas bien. Y sí quedas en el top de Marmota. Sí, quedo entre el 10, entre el 13 y el 15 normalmente. Entiendo. Ay, perfecto. Pero sí estás estable. Estás estable el daño. 500, 600. Está bien. Ya T9. Perfecto. Lo que te hace falta solo es el insecto nomás. Insecto 9 estrellas. Ajá. ¿Tienes un morado? De hecho, con los insectos. A ver. Tenía antes la mantis, era la que más tenía, pero ayer me puse a subir y tuve suerte las veces que subí. Tenía el Atlas a 6 estrellas. Le di uno de 5, subí al 7 y luego le di otro de 6 y subí al 8. Entiendo. O sea, como que me estoy sentando en el Atlas, pero no sé si sea bueno, porque luego pienso usar también formación tipo guardianas, o sea, GSS, guardianas. La mixta. La mixta. No, ahorita la mixta es bien fuerte. Entiendo. No, pero sí vas bien. Así es. Ahora es suerte nomás que te salga
y puedas subir. Ahorita no piensas subir talentos. Pues es como te digo que ayer la subí apenas. Ando investigando qué rama subirle y ver qué estadística tengo que nivelar más. Ya veo. Va a depender qué te haga falta. Si quieres más daño, ve los puntos que te den más daño. Por lo general, en universales la azul es mejor. La de defensa. La azul es mejor. Porque hay puntos que te dan más rápido la vida, te dan más daño, defensa. O sea, más rápido consigues esos puntos. Ajá. Ok, pues igual sí me voy por esa rama. Así es. No te hace falta porque créeme que subirá más daño todavía si es que le empiezas a subir los talentos. Vas a tener más daño, más vida, más defensa. Sube bastante también. Una cosa que quería preguntar es, no sé si me recomiendas de intentar subir el Atlas con esta Mantis 7 estrellas a 9. Subirla al Atlas a 9. O subir el primero al Atlas a 9, dejarla a Mantis y cuando tenga hasta 9 empezar a subir. Yo te diría que sí hagas eso. Lo que necesitas ahorita sí o sí es un insecto 9 estrellas. Más por el tema del daño de habilidad. Yo sí lo necesitas. Yo diría que sí lo hagas. Que sí le dé la Mantis. Usa la Mantis para que subas al Atlas al 9. Sí, yo te diría que sí. Ahí vas a notar una diferencia enorme también. Y te va a ir bien en Pangolín también. Como veo, sí. En 9 estrellas tienes daño de habilidad adicional y defensa. Ajá. Eso ayuda bastante en el PvP. Y en la Marmota y Pangolín. Yo te diría que sí. Pero a ver si tienes suerte. Porque a veces sabe fallar. Sí, pues de hecho yo ayer con 45% las 2 veces subió de una. Pero te hace subió? 2 semanas. Hace 2 semanas, no, le di como 4 veces y nomás no subió. Sí, a veces es así. Solo hay que tener suerte. Hay que darle con fe nomás y que suba. Así es. Así es, crack. Y trata de subir nomás. Una preguntota también de las hormigas. La saltadora ni la arqueada ya nos recomienda subir, ¿verdad? Ya no. No. Mejor céntrate en la diente. Ajá. En la diente. Y aquí apenas me salió la Berserker, pero estoy esperando la copia todavía. O si te saliera fuera el éxito. Y Acacia. O sea, ya tienes las dos. La Acacia. Nimble Treant, sí, las dos ya las tienes. Esperando suerte. Es que ya te salen para estrellas. Ya mucho mejor. Solo tocará esperar a la suerte. Y pues la Crimson Fire también ya tengo la dupe, pero no sé si subirla así. Sí es muy muy buena para PvE. Es buena para PvP y PvE, para las dos cosas es buena. Verás, O sea, entonces, como tienes ahorita, yo te diría que mejor en la tienda VIP compres esos fragmentos que te sirven para intercambiar las estrellas entre las hormigas. ajá, sí. En ya la tengo. tienda VIP ahí. Necesitas 10 intercambiar. Intercambiarías entre Saltador y Crimson. ¿Dónde se miran las que se tienen? Esas, Con ay, esas, sí ¿no? tienes, ya tienes ya. Tengo ¿Quieres? dos. Puedes hacerlo ahorita. Y de una vez. Pero no ocupo copia para subir. O sea, no, no es cierto, no, sí, porque ya tengo la sexta habilidad. Entonces, ¿me recomiendas, por ejemplo, cambiarle a Crimson Fragger con quién? ¿Con la arcada o la saltadora? Sí, por la Jumper. Por la Jumper. A Igual ver, espera, luego la espera, arcada déjame ver. No, sí, cámbiala por. A ver, deja pensar. Arqueada solo te va a servir por el tema de la vida que da todo el equipo. En cambio, Jumper te puede ayudar, solo no te da, más bien pierdes la vida y vas a recibir daño en vez de la vida. Y te va a servir para la marmota también. ¿Qué quieres centrarte? ¿Hacer más daño en marmota o ser más fuerte en PvP?
La verdad es que el PvP me llama bastante, pero como también estoy tan cerca de quedar en el top de la marmota, estoy como que ahí de subo o no subo, porque a ver, encuentro una para enseñarte. Estoy... Top O sea, lo 15. que me separa son como unos 25 millones, 30. 15. Ya. Entonces, si quieres sacar y quedar mejor top, yo te diría que quites hagas el intercambio con arqueada. Entonces le doy la estrella de la arcada a la Crimson Flag. La Crimson, ajá. Le des la estrella a la Crimson. Y ahí utilizarías Crimson tercera, saltadora segunda y diente primera. A ver, ¿cómo? Usarías la formación primera diente, segunda la saltarina o la Jack Jumper y en tercera la Crimson Fragger. Ok, y ahora que mencionas eso, no sabía que se podía, por ejemplo, que intercambiar una estrella con una que todavía no le tengo estrellas. Entonces podría darle, en dado caso, la Jumper a la No. ¿O valdría la pena? Ay, a ver, espérame. O sea, la Crimson todavía no tiene otra copia. Ah, no, nomás tengo esta, todavía no tengo copia. Ah, listo. Entonces no puedes hacer entonces. Ay. No, sí necesitas una copia. Sí o sí necesitas la copia. Sí necesitas. Va, No bueno, me había fijado de ese entonces, dato. En cuanto me salga, pues la... Bueno, pero pues igual, si la subo, la subiré a una estrella, entonces quedaría igual que la arcada. Ahí harías el intercambio viendo. Yo te diría que cambies por arqueada. Más seguro. Ok. Exacto. Más seguro por la arqueada. Y ahí quedarías mejor. Para que hagas más daño. Y subas el escarabajo a 9. Si es que tienes suerte y mucho mejor. Así es. Listo, eso sería. ¿Hay otra pregunta? Eso era todo. Muchas gracias. Listo, Risek. Cualquier cosa ahí estamos. Un abrazo, crack. Nos vemos. Buenas noches. Listo, a ver. Ahora le toca. De Gluadi. ¿Me escuchas, crack? Te escucho. Listo, crack. Dale, comparte pantalla. Dice, mi buen Tony, dice, me voy a dormir. Gracias por el directo, me instruyó de mucho. Hasta mañana, saludos. Un saludito, Erika, y cuídate y que descanses. Tony, mi daño fue 76 millones la marmota. Soy del 942. Muy buena, Giovanni. Muy buen daño. A ver, ahora sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. No se olviden, gentita, dejar su poderoso like que me ayuda muchísimo. Mi mejor daño. Listo, sí te escucho. A ver. Ese es tu mejor daño. ¿Qué servidor estás? 794. 794. Listo. Buen daño. Buen daño. Sí, me cambié de servidor. Llevo como 2 semanas aquí. Ya listo. Insecto. Ah, ya tienes 9. 9 estrellas. 8. 8. Ah, ya listo. 18. Listo. Igualmente es puro free to play. Entiendo. Sí. Muy buena. He tenido suerte con los insectos. La verdad es que no. Estuve con el insecto nivel 7 hasta hace como 2 semanas. Ah, listo, entiendo. Ahorita el que te activa más me imagino que es diente. Por lo que vi, sí.
No es cierto. Sí. No has tenido Que la suerte. carmesí recién me salió la semana pasada y le pude subir ya la estrella. Perfecto. Sacrifiqué la coraza dorada y la saltarina. Tenía 2 y 2 estrellas cada una. Listo. Ahí tienes formación full PvP. No sé si. Una muerte. Eso es lo que ocupo por. Y la muerte no te ha salido. No. Ninguna. ¿A dónde? Acá está. O sea, me salió una vez. Copia. Solo una copia. Solo una. Ya veo. Necesitas. Igualmente. Claro, eso es lo mejor que tengo actualmente. La Berserker también. La Berserker es mejor. Sí. Claro, pero también me ha salido solamente una vez. Hijo. Ya veo. Hay que esperar suerte. Ya más adelante. Sí. Ya te sale algo más decente. Claro, lo malo de este servidor es que es demasiado pay to win. A ver, deja ver el top. Tal que no sea como los servidores. A ver, déjame ver. Claro, es que si es servidores nuevos. Claro que sí es demasiado pay to win. Hay 2 full que lideran el top. Claro, y si te fijas, esa alianza completa es full pay to win. Los de la alianza. Bastantes que son de Corea. Todos son de ellos. Hijo. Hay uno. Eso confirma que en Asia hay mucho dinerito que invierten en juegos. Claro. Yo no alcancé a entrar por los pelos porque tuve casi 112. Qué bárbaro. Es que ese servidor está muy copado de gente que... Es que sí o sí, cuando hay servidores muy pay to win, a todos les toca sí o sí por lo menos comprarse algo para estar medio decente. Me vine a probar suerte con unos amigos. Nosotros nos enfrentamos a ellos en la isla y les ganamos. Pero luego tuvimos problemas en nuestra alianza y mejor nos salimos. Claro. Claro. Full. Yo siempre he visto en la mayoría de servidores full solo alianza de Corea. Core. Muy buen daño. 600. Solo te estás centrando en el daño. Solo daño, sí. Claro, sí está bien. Intentando rescatar daño de todo lo que veo. Claro. Y lo que te toca es puliar todo de célula, daño, todo lo que puedas. Bueno, en el tema de las células, al final terminas como que subiendo todas a igual 5 estrellas. Y aparte de 5 ya te centras en solo algunas que te den daño. Pero está bien. Que cuando yo comencé no sabía nada del juego. Luego había otro compañero de la alianza antigua que él nos explicaba bien cuál era el daño que teníamos que subir. Claro, es que es importante eso, porque si no subes lo importante y subes todo a la par, pierdes mucho tiempo. Y no te haces fuerte en algo. No, pero sí está bien. Bien. Si te centraste bien. Seguir subiendo un poquito más para desbloquear el cuarto nomás y ya está. Claro, me falta... Pues claro, porque necesita nivel 12, sí. Estoy estancado en eso porque en el duelo de reinas no puedo nunca rescatar nada. Yo te diría que te cambies de servidor porque si no te vas a retrasar. Sí, no, sí, vamos a jugar esta isla y ya habíamos visto para irnos. Listo. Vayan a un servidor muerto. En un servidor asegurado quedan top. Y aprovechan claro, y la marmota y eso. Lo mejor, lo único bueno es que aquí siempre ganan. Así eso que... sí, o sea, tiene su pro y contra. Pero para jugadores que recién van creciendo, sí, no es muy recomendable ir a servidores muy fuertes. Porque no quedas en el top. A menos que te asegures que quedes en el top. Pero de ahí sí cuesta. Pero no, sí, está bien. Yo estoy intentando ahora subir cuarta estrella. Estoy a nada. Pero no sé cuál subir. Si la diente o la carmesí. Yo te diría diente. Para que des pelea. La diente. Ajá, sube diente. Porque va a tardar un tiempo hasta que consigas más conchitas exóticas. Sí, sube la diente. Diente está bien OP.
Y es la única que me imagino vas a empezar a subir solo el despertar. A full. Claro, lo que he juntado aquí. Ya que Entonces, sigas a full. Por Hasta que le saques. desconocimiento gasté solamente una vez para comprar la de la muerte porque pensé que se compraba la hormiga. Ah, no. Muchos también piensan eso. Y ya comprando eso, ya consigues la muerte. Sí, sí, sí. Ajá. Claro. Y en los talentos de acá estoy así. Vas por la azul. Listo. Ajá. Bien. Sí, vas bien. Solo Gasté falta. los dos. Ah, listo. Los dos, perfecto. Gasté para ataque general y ya luego acá. Listo. Claro, te tienes bastante daño. Así va bien. Solo es cuestión de tiempo que te vayas armando. Claro, o sea, al final de cuentas, en esta alianza, por lo que vi, hay como dos solamente que están en el top. Entiendo. Claro que Es sí. el 48 y el 44. Me imagino que deben, o son free to play igual o se invierte. Porque no hay nadie más. Ah, bueno, ahí hay uno. Uno del 31. Pero difícil está quedar en el top. Claro, yo Difícil. venía de 751, que ahí la gran mayoría era free to play. Ah, claro, Pero- ahí da oportunidad de crecer. Sí, pero apareció un árabe ahí que desordenó todo. Ya veo. Siempre hay el que viene a Sí. desorganizar todo. Ah, ya veo. Claro que sí. Entonces tuvimos que escapar de ahí por salud mental. Claro. Pero va bien. Vas bien. Lo importante es que seas constante nada más. Sigas subiendo daño a full. Y tener suerte en las hormigas. De ahí sube diente. Entonces, diente, no carmesí. Porque la carmesí, ahora con esta isla voy a volver a tenerla una vez más. Y diente no tienes. De dientes sí tengo. Gracias por suscribirte, Ulises Padilla, bienvenido. Ya veo, crack. Yo te diría que subas diente. Sube diente nomás. Ya tengo diente. Sí. Es para subirle Y ahora, 5 estrellas. claro, y ahora también voy a tener la carmesí Claro, con esta isla. con esta isla. Claro que sí. Entonces A por eso estaba ver. viendo cuál convenía más. Porque igualmente voy a tener una de ambas. Claro. Entonces, en ese caso. Mejor prioriza a Crimson. Saca la estrella roja, mejor Crimson, primerito. Sería Porque mejor. ya con el, no sé dónde era que se veía eso, pero Sí, ahí en los hitos es. claro. Ve, aquí ya tengo 60 y la voy a obtener sí o sí. Ya, sí, ya la tienes ya. Y falta que Claro. ese te termine y te dan los 45. Sí, ya la tendría también. No, sí vas bien. Mejor prioriza a Crimson, sí. Ve Crimson, con esa ya la subes a 5 estrellas y subes a 6. Entiendo. Sí. Súbele. Igualmente en la evolución también desperdicié bastante por todos lados. Subí el combate de acá. Ahí gastaste bastantes restos. Sí. Por lo mismo, porque no podía ganar Ah, en el duelo de reina. y bueno. Que igualmente desbloqueé las Las 3 T9. T9 de... Las 3 O sea, T9. no las 3. Claro, las T9 de transportadoras y arqueras. Las Arqueras. guardianas, nada. Listo. Ahorita ve full combate avanzado y T10 de 1. Sí, en eso estoy ahora, estoy estancado, sí, porque Es que demanda mucho estos restos. días, sí, y cuesta mucho, al menos a mí me cuesta mucho el tema de, por ejemplo, hoy día, de construcción.
Los recursos te cuestan. Sí, porque no tengo de dónde sacar aquí en la isla. No sé cómo sacar. Cierto. En la isla Tengo, hay que full recolectar nomás. Hay que pasar full recolectando. sí tengo re poco. Claro, es que verás, para la isla es bien complicado para aquellos jugadores que recién van empezando. Eso es bien cierto. Porque, por ejemplo, ahora recién hace como 3 días empecé en invasora porque estaba muy bajo, pero siempre le he dado a cultivadora. Entiendo. Gracias por suscribirte, Mauricio. Bienvenido, crack. A cultivador, entiendo. Pero bueno, trata de full recolectar en la isla. Trata de full recolectar para que no te retrases en el tema de las bioesencias. Tú en la tienda de la isla, si sacas las cosas importantes o te quedas en algunas. Saco lo que es las conchas y lo de abajo que es donde te dan para mejorar las células y esas cosas, pero nada más. Ah, la tienda VIP. Ah, yo hablo de la tienda de la isla. ¿BB a la isla? Ah, en la tienda de la isla Ajá. gasto en, por ejemplo, compro la resina, el huevo, esta Yo te diría que y la concha. priorices. Pero sí Esas te alcanza 4. para todo. Sí, porque como solo hago avispones, alcanza para todo. Ahora Ah, ya. recién se renovó la tienda, pero en la última tienda alcancé a comprar las 4 de acá y compré arena. Entiendo. Verás, yo te doy un consejo. Para sacar bastantísima fruta, lo mejor es solo recolectar a full. Lo mejor es full recolección. Recolectando puedes sacar resina, el huevo de una estrella, las 4 bioesencias y la concha exótica sin problema. Pero si pasas solo recolectando a full, solo recolección, Claro. solo recolección. Y cuando Yo por lo que sea... me fijé, matando avispones, mato 40, me alcanzo igual a hacer las 4. Listo. Créeme que recolectando, Igualmente. lo mejor es atacar solo avispones de alto nivel, los niveles más altos que puedas. Y Sí. lo que te quede de energía mandas a recolectar a full. Créeme que recolectando sacas bastantísimo. A mí no me da problema Igual sacar las cosas de la tienda. Solo aquí estoy recolectando. con la reina y el para tener más chance. Así sí está bien. Está perfecto. Y esta es la segunda isla y recién comenzó. Ya como 7 días, 10 días. Claro, ya veo. Es muy bueno. Solo es cuestión de tiempo nada más y suerte. Que te salen las hormigas correctas. Y ya estarías fuerte. Pero muy buena la cuenta, sí. Va bien. Para ser free to play, muy bien quedando en el top. Ah, no quedaste en el top, ¿verdad? No alcancé. Ah, cierto. Me sacaron justo. Por un poquito nomás. Estaba ahí aferrándome al top 50 y me sacaron al último momento. Algún suertudo se ganó el top 50. Pero todas las construcciones importantes creo que las he subido. Por ejemplo, la entrada 22, la alianza 25, túnel 25. Ese está 24, Pro 25 y así. Es importante, sí. Ya con el tiempo ya mejorarás todo al 25. Solo es cuestión de tiempo nomás. Es cuestión de tiempo. Conforme pase el tiempo, sí o sí mejoras todas las estructuras a 25. Ya completando eventos, los eventos semanales, todo eso ya te da bastantes recursos también con el tiempo. Sí. Pero ahí vas bien. Listo, crack, te agradezco. Y Vale, dale ahí. gracias. Con constancia llegarás bien a ser bien fuerte. Listo, crack, cuídate y un abrazo. Gracias. Igual, chao. Chao. Le toca... Noriel. ¿Estás ahí, crack? Gentita, muchas gracias por estar aquí. No se olviden dejar su poderoso like, que me ayuda muchísimo. Por acá dice, oye, bro, ¿el sorteo de los insectos será de este evento o del siguiente? ¿Se me escucha? Sí, te escucho, crack. Dale, comparte pantalla.
Speed, los túneles están bugueados. Sí, algunos ya me dijeron, crack. Tony, tengo 3600 estrellas para comprar al cangrejo 6 estrellas. ¿Lo compro? Frank, yo te diría que no sé, no te lo compres. O no sé, va a depender de ti. Es que tienes la disposición de sacar más. ¿Cómo estás, gatito Maya? Bienvenido. Gracias por estar por aquí. Dice, también tengo para comprar el escarabajo ciervo. Entre el universal y el ciervo, mejor el universal, crack. Listo, Noriel, déjame entro. Listo. Listo, crack. Ahora sí, muéstrame tu mejor daño. Pues A ver, 123. Sí. 19 la... Ah, eres transportador. Ah, listo, listo. Sí, transportador. Listo. A ver, Crimson. Y las chinches. No me salió todavía. No te ha salido. Pero ¿qué tal te está? Si activa bien. Sí, una de las mejores que tengo. Las mejores, claro que sí. Entre diente y chinches creo que deben hacerte bastante daño. Sí. Creo que en la anterior Marmota activó 21. 21. Pero sí, buen daño. Dientes. Sí. La diente. Y las stats, déjame ver. 600. Ah, listo. No te hace falta que te salga la chinche estrellas y haces más daño. Y sí. Con suerte en la isla te sale Golden también. Y con Golden ya se te potencia más. Sí, no tengo suerte con eso. No me salió todavía. Yo solo tengo una copia. Estoy esperando a ver si me sale otra. Pero es cuestión de tiempo nomás, ya que te salgan las hormigas correctas. Sí, yo llevo 5 Hilda y lo único bueno que me salió fue la Berserker. A Berserker. Ya veo. No tienes suerte. Vas 5 idas, me dices. Sí. Uf. 5 islas. Y no te ha salido ni siquiera enterradora. Estas son todas las que me salieron. Solo esas son todas, hijo. Si has tenido mala suerte. Falta de sido acechadora, guardiana, escudera y la gigante de sangre. Solo esperar suerte que te suba la chinche, que te salga las chinches. Que esa es la que te van a cargar. Sí, esa estoy viendo el tema de los huevos de los 9x10. Claro, a guardar para ese evento. Y el tema del insecto, ¿cómo le tienes los talentos? Eso. Como no sabía muy bien cómo era, le mandé así. Fui más a lo amarillo. Ah, vale. Yo te diría que cambies el amarillo. Ve por el azul o rojo. Uno de los dos. Ya. Yo te diría eso. Es que es muy caro el amarillo. Y para lo que da, cuesta mucho. Yo te diría así. Y este es otro tema que tengo que subir a Mantis a 8 estrellas. Y bueno, después me enteré que el escorpión era mejor para la transportadora. Claro que sí. Y empecé. Una pregunta aquí. Cuando suba el escorpión a 8 estrellas, ¿me conviene subirlo a 9 con la mantis o esperar y subirlo con otro insecto? Como vas a ser transportador, dale con la mantis. Dale nomás con la mantis. Porque como ya tienes el Atlas ya te ayuda en el pangolín. Y
Y con el escorpión ya estará fuerte la formación de PvP. Creo que sí. Ah. Es que también saqué las T9 Las arqueras. Entiendo. Ah, vale. Entonces, ¿qué quieres especializarte? ¿Arqueras o transportadoras? Y como me está yendo más la suerte de sacarme en la arquera, estaba viendo eso. Vale. Y tendrías que escoger cuál ir para que no pierdas mucho tiempo. Más cualquier cosa. Estoy viendo si me sale una chinche, ya me quedo en full transportadora. Entiendo. Yo creo que sí te va a salir la chinche. Sí te va a salir. Solo es cuestión de tiempo. Nada más. Te sale chinche, ya se te potencia la unidad. Es cuestión de tiempo. Y bueno, después me falta subir esto, combate avanzado y full de 10. Exacto. No, pero es cuestión de tiempo nada más. Y bueno, sí, va bien. El tema de los talentos, tendrías que cambiarlo nada más. ¿Y cómo va el top? El top ahí en Marmota. En el top no quedé. No quedaste. Sí, quedé justo ahí en lo último. Hice 123. Ya veo. Ya te ganaron. A las Sí, transport. es que últimamente estas 2 semanas estuve muy ocupado y no pude subirla. Entiendo. Ya Aquí más en adelante. el tema A ver, sí. el tema porque tengo aquí la punta de lanza carmesí y la hormiga de coraza dorada. No sabía si subir coraza dorada a 2 estrellas, o subirla directamente a punta de lanza carmesí a 3. Verás. Coraza dorada 2 estrellas es más para el PvE. O sea, vas a hacer más daño en la marmota y pangolín. Sirve bastante ahí. Pero para el PvP Claro. es mala. Para PvP es mala. Así no tendrías que usarla. Punta de lanza carmesí es buena para las dos. Tanto PvP o PvE. En ese caso, más bien, ¿qué será? Sube nomás carmesí. Diría que subas carmesí. Sube nomás. Claro, porque es que yo estoy esperando, si me sale una chincha, ya la paso. Le paso la estrella chincha directamente. Y me enfoco en... Claro. Es cuestión de suerte nada más. Cuestión de suerte. Bien, claro que sí. Tocará ver qué te sale primero. Ah, tienes hormiga de la muerte también ahí. Sí. En el tema de acá de la célula, ¿así voy bien o...? Verás, yo te diría... Por eso es que te digo que... Por eso te digo es que más o menos veas en qué es lo que te vas a especializar. Porque una vez ya empieces la rama T10, ya no hay vuelta atrás. Ahí sí tienes que ir por full una de las dos. Para que no pierdas tiempo. Porque una vez escoges una, en la célula tienes que mejorar solo la célula que te va a ayudar. Por ejemplo, en transportadoras, las células que ayudan son las que dan vida. En el tema de las células. En transportadoras. Para que estés fuerte en PvP. Y ya con las hormigas indicadas haces buen daño a la marmota. Pero es cuestión ya de tu suerte nada más. De ahí ver qué te quieres especializar. Pero lo ideal es que ya vayas viendo qué es lo que quieres. Ser arquero o transportador ya. Para que no mejores todo a la par. Porque si mejoras todo a la par, te retrasas. Claro, te tarda mucho. Sí, tardas mucho. Y mejor es que te concentres en un solo atributo. En gen igual, en bacteria y en el hongo igual. Tocará ver qué decides ir. ¿Qué decides ir nada más? Y eso sería. ¿Alguna otra duda? No, eso sería todo. Gracias. Listo, crack. Igualmente el que agradece soy yo y gracias por mostrarnos tu daño. Cuídate, crack. Un abrazo. Buenas noches. Una buena noche, crack.
Listo. Así, Chris, ¿cómo estás, crack? A ver si, dale, comparte pantalla. Buenas noches, ¿me escucha? Y sí te escucho. Buenas noches, crack. Dale ahí, comparte. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos. Muchas gracias por el apoyo. Por acá dice directo, muy didáctico y de aprendizaje. Gracias por prestar el oído, patrón. Gracias a ti, Juliano. Hola. Sí, te escucho. Sí. A ver, déjame ver. Sí, ya veo. Así, muéstrame el mejor daño. Mejor daño que hayas hecho. ¿Cómo estás, Ángel de León? Bienvenido, crack. Soy arquero. 186. Listo. ¿En qué servidor estás? $840. O sea, en tus servidores eres fuerte. Quedas top 13. Sí, soy top 3. Casi la mayoría tiene los insectos. Pay to win. O sea, pero más o menos si les das batalla. Sí, le doy ahí mi daño. A ver, déjame ver. Ya tienes la mantis al 9, muy buena ahí. Solo que tengo mala suerte de que me toque Tengo las hormigas desde que empecé. No me toca ni una hormiga buena. Ya veo. Y suele pasar mucho. Sí. Siempre me sale la diente gigante, la coraza, esos dos me salen. Las tres hormigas me salen. Pura coraza, pura coraza. Ya veo. Ni una me tocó, ni una. Este es mi daño. 790, 750. Vas bien. O sea, solo full daño estás mejorando. Sí. Listo. Para quedarme en el top. Ya veo. Sí, ahorita pero solo en la Pangolin que... también sí. Solo En arquera es lo que... Claro. La que te carrea, lo que veo, solo es la diente. Sí, la diente. La diente. A veces activa la saltarina, pero a veces. Sí. Ya veo. Ahora se adora 2 estrellas para hacer más daño igual. Solo es cuestión de suerte. Pero qué raro que no te haya salido. No me salió. ¿Ya has ido a la isla o todavía no? Esta es mi segunda vez. Es la segunda vez. Ay, pero ahí tienes Crimson. ¿No te ha salido para subir estrellas? No, tampoco me salió. Toca esperar otra isla entonces. Sí, pero ya la tengo toda lista para... Ay, la Berserker. Si te sales a Berserker para estrellas sería el éxito. No. Berserker. Y puedo mejorar esto por la saltarina. Tengo la coraza. Puedes usar el ítem de intercambio. Ahora te puede ayudar a intercambiar estrellas. Sí, ya sé. Solo que... ¿Cuál sería mejor, la saltarina o esta? La Crimson, sin duda. La carmesí. Sí, verás. Esto harás una prueba. Para que tú cheques. Sí, Crimson, el día de mejorar hormigas. Cuando le subas todas las habilidades. Sí, en el día de mejorar hormigas siempre espero eso. No me apuro casi nada para completar las panchas de... Claro, eso es lo importante. Sí. Ahí le experimentas, verás. Saltarina 4 estrellas. Cuando la subes, antes cuando Saltarina era buena y la nerfearon. Y apareció Crimson. Crimson sin estrellas pega igual que Saltarina con 4 estrellas. Todas las hormigas casi desde que empecé. Solo tendrías que
cambiar la Crimson cuando te salga para estrellas. La cambias por la carmesí. O por la Crimson. ¿Qué digo? Por la... ¿Qué digo yo? Por la saltarina. Y ya. Recién empecé también por acá. A las T10. Es que también sacaste las transportadoras. Sí, porque quiero quedar en el top también de Pangolin. Ah, ya veo. Pero yo te diría que mejor céntrate full nomás en... Sí, en sí, de arqueras. ahí pura arquera nomás. Ya. Sí, para que no Solo pierdas quería tiempo hacer- nada más. Porque Sí, ahí, solo quería hacer- ahorita como recién vas empezando, son 10 meses largos para conseguir las T10. Sí, sí, voy un año jugando, casi un año. Ah, claro. Es cuestión de tiempo nada más. Solo cuestión de tiempo. Y ahí conforme Ahí pasa el tengo tiempo. este. Esa célula en dorado, ¿qué te da? Déjame ver. Me da ataque el arquero. Ah, por eso la mejoraste, sí, sí. Sí, Hay otra que te sí, da también porque- ataque. Sí, sí, está bien. Sí, Está bien. esta más. Sí, esas dos tienes que mejorar. Sí, sí, está bien. Sí, me falta casi poco, ¿no? Esto mejora. Sí, está bien. Perfecto. Es cuestión de tiempo nada más y que te salgan las hormigas correctas. Y bien está. La del medio es lo importante. Sí, la del medio siempre tiene más. Te da más Sí. daño. Y esta. Listo. Si full a ese hongo para que subas el cuarto también. Sí, estaba en un servidor 826. Ahí es donde empecé. Ya. Y como que ya estaba muerto el servidor, así que me salí. Porque no puedo ganar los restos de acá en SBDS para No, poder Ganar los huevitos. conseguir los restos de criaturas, ¿no? Cada vez que ganamos. Claro. Y en eso me cambié a otro servidor. Ya veo. Pero no, sí, Sí. sí vas bien. Vas bien, es cuestión de tiempo nomás. Y ahí sí te maximizas y vas a full. Pero va bien la cuenta. Es cuestión de tiempo que te salgan las hormigas correctas nada más. Sí, en esto tengo estos insectos. Ahí tendrías que subir después un universal, el Atlas. Sí, no, Que- para el pangolín. Para el pangolín, ajá, exacto. Y ahí estarías fuerte. Ahorita me imagino que usas el de la uva para el pangolín. Sí, esto lo uso para guardianas y transportadores. Claro. Ya con una vez tengas el Atlas ya subes más daño. Sí, ahí pienso cambiarla esta por la otra, por el insecto ayudante. Claro. Para mi arquero. Claro, es cuestión de tiempo. Con eso ya te maximizas un montón. Y en el tema de las marmotas, más o menos si quedas en el top siempre. En ese top. Sí, en Toxin de 50 no bajo. Listo. Perfecto. Ese insecto 9 estrellas ayuda bastante. El 9 estrellas ayuda bastante. Pero bueno, va bien la cuenta. Pero sigue así mejorando el daño a full. Y el tema de los talentos, ¿cómo le tienes a la mantis? Lo tengo en daño, puro daño casi para la marmota, ¿no? Listo. Después lo vuelvo a vida, lo pongo hasta ahí. Como no tengo coraza dorada, no tengo mucha vida, así que lo vuelvo a pura vida, después lo vuelvo. Listo. La rama de vida. No, sí está bien. Y va bien. Ahorita como tienes poquitos puntos, solo puedes mejorar poquito. Pero ya con el Sí, me poco, pasa el entonces. tiempo ya farmeas más puntos. Y ya vas con todo. Pero va bien la cuenta Sí. también. Muy buena la cuenta. Perfecto. Bien la cuenta, crack. Solo céntrate en sacar full T10 sin Sí, perder las- tiempo. Las Y hormigas también. También en las hormigas tener suerte. Créeme que te va a Sí, salir. no. Ya te va a salir una que quieras. Sí. Que necesites más bien. Ya que Sí, más que necesites. todo. Yo creo que esta me va a salir, más que está en la IGN. Tiene que Fue la salirte. primera hormiga que conseguí esa. Tiene que salirte ese y más copias para que subas estrellas. Sí. Esa sí pega bastante. Siempre activa bastante. Pensaba pasarme a transportadora también. Transportadores. Pero ya tengo las células todas ya. Claro, es que ya no, más bien pierdes tiempo. Por full, full arqueras nomás.
Así vas bien. Solo full arqueras de aquí en adelante. Va bien la cuenta, crack. Es cuestión de que te centres y Y nada casi más. en la mina casi me defiendo nomás en la mina. Así tienes. Solo a menos que sea más fuerte. Sí. Pero de ahí, sí. ¿Qué mina estás? ¿7 o 6? En el 7. 7. Ah, bien. Vas bien. Y debes farmear. Es que en la 7 se farmea bastante. Y más para el servidor en el que estás. Sí. No, pero va bien. Vas bien, crack. Muy bueno, muy bueno. Eso sería todo entonces. Listo, Voy crack. A Listo. dormir. Pero muy bueno. Muy buena la formación. Listo, crack, te agradezco. Un abrazo y cuídate. Ya. Hasta la noche. Hasta luego. Listo, gentita. Hemos terminado de analizar las cuentas. Y sobre todo, gracias a todos los que se quedaron para analizar y espero que les haya ayudado para más o menos tener noción de qué talento subir a los insectos, que es lo más importante, ¿no? Por acá dice Crazy, ojalá yo con ese daño, Roberto, dice. Ayer pegué 227, dice. Muy buen daño, Roberto. Gonda, ¿cómo estás? Hola, Tony, dice, ¿cuánto daño le pegaste a la marmota? Yo hice 283 con transportadoras. Muy buena, crack. Yo hice 268. Mi máximo fue ese hasta ahorita. Le pegué eso gracias a la Golden, que todavía me falta para completarla, básicamente. No sé tú, Gonda, si ya tienes Golden completa. Me imagino que la debes tener ya completa, porque si no, no harías ese tipo de daño. Pero va muy bien. Vamos bien. Listo, gentita. Hemos analizado todas las cuentitas. Cualquier cosa, gente, si es que quieren ver más transmisiones sobre este tema de analizar el daño a la marmota, que me parece algo interesante, porque nos da una realidad de tener diferentes daños, diferentes hormigas, diferentes estrellas en las hormigas, talentos en los insectos, y sobre todo ver entre arqueras y transportadoras cuáles son las más fuertes. Ahorita, hasta donde yo he visto, solo un transportador es el que ha tenido más daño entre todos hasta ahorita. Un transportador. Por acá dice, sí, falta otra más para estrellas. Ya veo, Gonda. Pero ya la tienes completa. Completa ya pega bien. Yo creo que completa ya te alcanzaría, crack. Solo es cuestión de tiempo nada más. Pero muy bueno. Listo, gentita. Nos estaremos viendo en otra transmisión o en otro directito. Me la pasé bien analizando. Hasta todos aprendimos muy bien. Este tema de los directos es muy dinámico y didáctico, porque nos da noción de más o menos qué es lo que podemos hacer. Si quieren participar de esta actividad y compartir sus mejores daños, traten de unirse al grupo de Discord, y en otra ocasión estaremos haciendo este tema de compartir sus daños, ¿no? Que es lo más importante. Gatito Maya, ¿qué pasó, crack? Gracias por el apoyo, bienvenido. Si quieres compartir la pantalla, Gatito Maya, adelante. Dale, crack. Por acá dice, un miembro de mi alianza hizo 600 millones en marmota. Ya veo, Roberto. ¿Y qué es? ¿Transportador o arquero? Dice, entré al Discord, pero no supe si lo hice bien. Trata de entrar otra vez, Maya, yo te guío para ver tu mejor daño, y si quieres ya ahí hablas también por el micrófono, analizarte la cuenta. No se olviden compartir y sobre todo dejar su poderoso like, que me ayuda muchísimo. Arquero, ya veo 600 con arquero. Claro, los arqueros es más fácil para los arqueros llegar al top, pero muy buena, crack. Cuídate, Clipsec, muchas gracias por el apoyo, espero que te las pases bien. Dice, es que ¿cómo le hago? Verás, Gatito Maya, si lo hiciste bien, entra aquí básicamente al canal el podcast. De antes sí te vi de antes, crack. Entra al canal podcast, no te preocupes, entra al podcast. Déjame ver, voy acá a la reacción. Entra aquí, crack, a este canal de aquí. ¿Dónde está? Aquí, crack, entra a este canal de aquí que dice podcast. Entra aquí y ya podemos ver tus daños, básicamente, en pocas palabras. Esperemos a Gatito Maya. Dice, yo quiero seguir viendo cuentas, dice.
Vamos a ver la cuenta de Gatito Maya porque es la última que el que quiera animarse. Si es que quieres animarte, adelante, comparte en pantalla y analizamos más cuentitas. Analizamos varias. Y sobre todo de entre esas varias, logramos analizar el tema de cómo están distribuidos los talentos y cómo han logrado alcanzar ese máximo daño. Todo va a depender, gente, del insecto que lleven, las hormigas especiales, los talentos. Dice, ¿estará el evento del 9x10 esta semana? Sebastián, tal vez sí. Tal vez lo veamos en el día del... No sé, crack, tal vez. Yo diría solo un tal vez. O puede que sea esta semana o la siguiente. Puede ser esta o la siguiente. Todavía podemos decir que es retrasando el momento porque ya saben que el 9x10 no hay fecha. O como decirles, una fecha en la cual se pueda adivinar o un calendario donde puedan decir justo aquí va a llegar. Lastimosamente Dance no dispone o no nos quieren hacer saber de ese tema de eventos, ¿no? Creo que ya dice. Gatito Maya, no has entrado. Entra aquí a este canal de podcast. A este de aquí, dice. Por acá dice, a mí me da vergüenza mi daño, dice. Mi daño hice 131 millones con Berserker con 4 estrellas, Carmesí 2 estrellas y las Ocheadoras sin estrellas. Y Mantis 8 estrellas. Ah, ya veo, Crazy. 131. Vas bien también. Vas bien. El tema es que... no, Acechadora sí te potencia. ¿Cuánto de daño te hace la Berserker? Para más o menos ser una estadística. Entra aquí, Gatito Maya. Aquí tienes que darle clic. Este canal de aquí que dice podcast. Aquí ve. Aquí. Le das clic ahí y entras aquí. Y ya te digo cómo compartes pantalla. En antes sí estabas compartiendo pantalla. La primera vez que estábamos empezando en el directo. Ahí estabas compartiendo pantalla. A ver. Por acá dice, voy mal. El mínimo de top es de 200 millones. Ya veo, Crazy. Uf, cuando es así, gente de malos los tops. O sea, más que de malos, muy fuertes. Esos servidores son bien difíciles de subir. De seguir subiendo. Y no sé si en el túnel de duelo te esté costando. Porque en el túnel de duelo cuesta el tiempo también bastante. Uf. Listo, Gatito Maya, ya entraste. ¿Me escuchas, Gatito Maya? Ya entraste. Listo, ya entró Gatito Maya, gente. Por acá, sí. Listo. Hay un... Gatito Maya, hay un botón que te permite hablar. Hay un botón con forma de micrófono. Le das clic ahí y te permite hablar. Más bien le das un toque, si es que estás en el celular. Que me toma agüito. Por acá dice... activa de 10 a 13 habilidades la Berserker. Y el daño es de 47 con 13 habilidades. Ah, ya veo. Pero ¿qué tal la ves? ¿Estable, buena? ¿O mala? ¿Sí me escuchas, Gatito Maya? Espero que me logre escuchar. Para ver si analizamos el mejor daño de Gatito Maya. Verás, Gatito Maya, si me escuchas doble, significa que debes salirte de mi transmisión. Tienes que salirte de mi transmisión y solo escúchame en Discord nada más. Así para que no me escuches doble.
y hables aquí por Discord. O también pon en silencio YouTube. Trata de... claro, si es que quieres... Claro que sí. Sí. Claro, pausa. Más bien pon en silencio YouTube. Pero no te escucho, gatito Maya. Trata de activar el micrófono si es que puedes. Hay un botoncito que parece... que tiene una forma de micrófono, básicamente. Veamos si es que logra activar. Por ahora todo ha estado bien. Y se suscribieron algunas personas. Eso es bueno. Muy bueno, muy bueno. Tranquilo, Roberto, tranquilo. Veamos si es que Gatito Maya logra solucionarlo. Solo que no... Déjame ver si lo... A ver, entra Gatito Maya otra vez. Creo que te tenía silenciado, no puede ser. Creo que le tenía silenciado. Por eso es que no le escuchaba. Por acá dice, es muy estable el daño, pero me preocupa porque siendo la Berserker y a 4 estrellas debería hacer más daño, creo. Aunque la acechadora subí de daño con la coraza a 1 estrella. Ya veo. No, que no te preocupes, crack. Con el tiempo ya te salen mejores hormigas. Ahí trata de hablar, Gatito Maya. Le tenía silenciado, gente. ¿Sí me escuchas, Gatito Mayo, verdad? Que me logres escuchar. Creo que no me escucha, Gatito Maya. Más bien no... Yo sí te escucho, dice. Listo. Pero trata de activar tu micrófono, Gatito Maya. Trata de activar tu micrófono. Verifica que si tu micrófono de tu teléfono seguro está activado. Porque mira, aquí aparece, si te das cuenta, aquí al lado de tu logo aparece que el micrófono está, más bien, está desactivado. Está desactivado, te aparece, mira. Por eso es que no te logro escuchar, por más que quisiera. Puedes entrar a las configuraciones del micrófono también, crack. Te aparece una opción así cuando le das en las configuraciones. Bueno, no sé cómo será en el celular, no lo había probado. Actividades sugeridas. Interesante esta función. Dice, si lo presiono, sale sale una diagonal roja. Verás, Gatito Mai, significa que está mal configurado el micrófono de tu teléfono. Trata de entrar a las configuraciones porque parece que no te está detectando el micrófono.
a lo que yo veo. En el celular no me acuerdo cómo era de configurar. Parece que está desconfigurado. Pero sí veo la pantalla. Ah, te aparece así. Verás. Retrocede. Me parece que no le has dado a la aplicación permisos para que puedas hablar por Discord. Da la configuración del teléfono. Da aplicaciones. Ahí está, aplicaciones. Y busca gestionar aplicaciones. Y busca ahí Discord. Puedes escribirlo también. Dale más abajo. Permisos de la aplicación, dale. Baja. Dale al micrófono. Dale un clic al micrófono a ver si te... No debería haber este problema. Sí está permitir mientras se usa la aplicación. Tocará ver en Discord. A ver, ve a Discord. Ve al Discord. Trata de entrar al Discord. ¿Sí me escuchas, gatito Maya? Qué raro que le salga así. Un saludito para todos, bienvenidos, gentita. Dice, lo más probable que sean permisos. Dice, entrar a configuraciones, exacto, crack. Dice, bueno, seguiré probando suerte. Si no, en 60 semanas obtengo la skin de la marmota con fragmentos de la flor morada. No te preocupes, Crazy. Conforme pase el tiempo lo consigues. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido, crack. Saludos desde Argentina. Dice, un saludito para ti. Te agradezco mucho por el apoyo. Dice, yo tengo el pelo igual, dice, que tú. Ya nos hace falta un corte, dice. Tienes razón, crack. Tienes mucha razón. Yo me voy a dejar así, no voy a cortar en mucho tiempo. No voy a cortar en mucho tiempo. No me corten mucho tiempo. No se puede hablar, dice. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, gatito Maya? Yo te diría, gatito Maya, que... ¿qué podemos hacer? Por WhatsApp te ayudo a solucionar eso. Porque por aquí está un poco difícil. En WhatsApp te ayuda a solucionar. Si es que no son los permisos, es el propio Discord. Toca configurar el Discord porque a veces... se sabe desconfigurar el tema del micrófono. Pero ahí ya lo vemos. Por el WhatsApp te aviso, ¿ya? Para que estés atento, gatito Maya. Listo, gente. Creo que llegaremos ahora sí al final de la transmisión. Les agradezco muchísimo. Espero que se la hayan pasado bien y sobre todo hayan aprendido mucho sobre el tema de la activación de las habilidades, ¿no? Entonces, cuídense mucho. Una bonita tarde, noche. Espero que se la pasen muy bien y nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión o en un próximo directo, ¿vale? Cuídense mucho y nos estaremos viendo muy pronto. Bye bye.